Territorial. ¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarle en este jueves 11 de febrero y acompañarle con las noticias más destacadas de nuestro país y del mundo. ¿Qué tal, compañeros? Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Carlos. Con mucho frío, ¿verdad? Días. Porque sí, en efecto, tal como lo habían dicho las autoridades, bajas temperaturas, incremento de los vientos en estas horas. Bueno, incluso se manejaba que la noche de este miércoles iba a ser la noche más fría de la semana y también la noche más fría de lo que va del año aquí en nuestro país. Así que bueno, seguramente usted ya está muy bien abrigado y también preparando ya a sus hijos para poder pues enviarlos a la escuela bien abrigados también y que no se resfríen, Carlos. Sí, buenos días, Lorena, buenos días, Celia, un gusto, buenos días a los amigos que nos sintonizan en casa. Es jueves, a mí me gusta siempre decirlo, es jueves con B de viernes y estamos a las puertas del fin de semana. Así es. Ya mañana es viernes, ya la noche de jueves es el viernes chiquito. Saben, a los amigos les interesa seguramente saber también si el frío continuará hoy, mañana, viernes, pero sobre todo hoy jueves tendremos ya información sobre esto, ¿no? Porque no sé, yo sentí un poquito más fría la noche del martes que la de miércoles, pero sí estuvo helado ayer también. Sí, muy frío, bastante frío. Miren, fíjense que usuarios a través de las redes sociales están reportando en este momento que han escuchado balazos en la zona de las colinas, en Santa Tecla. Estamos investigando en este momento qué es lo que puede haber ocurrido y agradecemos a los reportes que nos están haciendo a través de nuestras cuentas. Ya saben que nos encuentran como @noticierohechos en Twitter. De hecho, exhortamos a las personas que nos están sintonizando, Lorena, Célida, a que nos escriban @noticierohechos en Twitter, Noticiero Hechos en Facebook y Noticiero Hechos en Instagram y a nuestras cuentas personales también, ¿no? @CélidaMagana para Célida, para ponerse en contacto con ella, @LorenMengíbar con Lorena y @ArtigaTV. Y nos cuentan si usted está ahí en la zona de las colinas en Santa Tecla, donde usuarios reportan esta balacera, que nos lo haga saber. De todas formas, nosotros continuamos en nuestra labor de investigación, ¿no? Para darle seguimiento a eso. Así es. Y bueno, algo de lo que hemos estado muy pendiente es un hecho sumamente lamentable que ha ocurrido en las últimas horas, y es que un niño de 6 años se encuentra en el hospital Benjamín Blum debatiéndose entre la vida y la muerte. Esto tras recibir un impacto de bala en el municipio de Santa Cruz, Michapa, en Cuscatlán. Otras personas también han sido asesinadas durante la madrugada en diversos puntos del país. La mayoría de crímenes son atribuidos al accionar de las pandillas. Bueno, también en esta emisión le presentamos una investigación que realizó pues uno de nuestros equipos sobre lo que está pasando en algunos hospitales en donde médicos estarían recetando algunos medicamentos a cambio de dádivas, una situación que es de ya el conocimiento de las autoridades, quienes han abierto una investigación sobre este caso, y más adelante le vamos a presentar el informe completo trabajado por nuestro compañero Julio Guevara. Claro, tema delicadísimo porque estamos hablando de recursos del Estado, recursos que se supone para todos los usuarios, para todos los pacientes, y estaría dándose una situación irregular cuando algunos médicos, aceptando dinero, dijimos dádivas, pero... Sí, recomiendan ciertas marcas de laboratorios o envían a ciertas farmacias a sus pacientes porque reciben beneficio de parte de los distribuidores de ciertos medicamentos. Entonces, muchas personas se lo están atribuyendo a la falta de medicamentos que puede existir en el sistema o en la red pública, pero hay que ponerle mucha atención porque podría estar en riesgo la vida y la salud de otros salvadoreños que están pues siendo asesorados por los médicos que están pues recibiendo beneficios. Sí, ahora, el hecho de preferir una farmacia u otra, una casa comercial de medicamentos u otra, entiendo que ha sido una práctica hasta cierto punto normal por parte de los médicos, porque ellos sí obviamente reciben una recompensa por parte de la casa comercial. Los médicos particulares. Ahora, lo delicado en este caso es que estamos hablando de la red pública, de hospitales públicos. Hay una investigación ya que se está realizando por parte del Estado para estos médicos que pudieran haber realizado este tipo de prácticas que no son correctas, y pues aquí le tenemos el reporte, más adelante se lo estaremos presentando para que usted esté muy pendiente. Otro tema que es objeto de portadas también hoy es la decisión de la Corte Suprema de Justicia, ¿no? De congelar cuentas bancarias del expresidente Mauricio Funes. Sí, claro, hemos estado muy pendientes también de ese tema, que lo hemos estado abordando los últimos días y que bueno, seguramente va a generar todavía más reacciones de las que ya ha generado hasta el momento.
Claro que sí. Bueno, de eso vamos a platicar más adelante. Lo tenemos también para ustedes preparados, Lorena. Así es, bueno. Complacidos. Ya informados con el clima. Eso. En la región. Eso, lo más importante. Bueno, tenemos imágenes también, hablando del clima, pues imágenes de los planes de renderos, que son uno de los sitios más frescos de nuestra ciudad capital. Así que por eso nos enlazamos en estos momentos y damos los buenos días hasta los planes de renderos. Muy buenos días, compañeros, así es, me he trasladado hacia el mirador Los Planes de Renderos. Quiero que ustedes vean cómo está la vista panorámica del Gran San Salvador, acá el centro de la capital, el lago de Ilopango. Estamos viendo también la carretera panamericana, que está bastante fluido en ambos carriles, un poco de carga vehicular, eso en el sentido que conduce hacia San Salvador. Estamos viendo esta espectacular vista desde acá, desde el mirador Los Planes de Renderos. ¿Cómo está el clima en este lugar? Pues está bastante fresco, las ráfagas de viento pues están bastante fuertes. También recordar que según el Ministerio de Medio Ambiente dijo que estos podrían alcanzar velocidades de hasta 70 kilómetros por hora y que las temperaturas para este día podrían oscilar entre los 15 grados centígrados y los 38 grados solo en la capital. Así que las recomendaciones necesarias es para que se abrigue bastante bien, que use bufanda, que use suéter, que esté pendiente también de los pronósticos del tiempo que emitan las autoridades y sobre todo evitar también la quema de basura y la quema agrícola, que está totalmente prohibida en estos días por los vientos, ya que con esto se pueden propagar rápidamente las llamas. Estamos viendo esta vista, ya está comenzando a amanecer acá en San Salvador, compañeros, y la verdad la recomendación es innecesaria porque sí está bastante fresco. No sé si ustedes alcanzan a escuchar también la velocidad que tienen los vientos. Sí, Marcela, bueno, estábamos apreciando, nos quedamos como hasta reflexivos al observar esa tremenda panorámica que nos muestras y sobre todo la hermosa imagen del amanecer con el fondo del lago de Ilopango también, que podemos observar desde esa perspectiva ahí en los planes de renderos. Y los vientos podemos observar también que bastante fuertes. Estamos escuchando también, como tú decías, de parte del SNET, ráfagas de 30, 40, 50 kilómetros por hora en zonas altas de nuestro país. Y bueno, ahí podemos observar también que es evidente, hay bastante viento. De punta a punta, mira el volcán de San Salvador de un lado, en el extremo izquierdo nos movemos y paneamos hacia la derecha y vamos a alcanzar a ver el lago de Ilopango. En medio de eso, esta serie de luces que denotan cómo ya está despierto el país, la ciudad y la fila de luces rojas también de vehículos que desde ya están circulando, ¿no? Célida, Lorena, Marcela, muchas gracias a cubrirse mucho porque vemos que estos días le ha tocado andar en frío. Así que un saludo, Marcela, muchas gracias. Un saludo, compañeros, allá en el estudio. Muchas gracias, Marcela. Ahí está la qué belleza. El agua al fondo, impresionante, y el color que va tomando el cielo a medida el amanecer, ¿no? Lo que hablábamos de la cantidad de oxígeno y la presión que existe, que hace que estos colores se vean reflejados a medida va amaneciendo. 6 de la mañana con 2 minutos. De inmediato las noticias más destacadas de las últimas horas. Congelan cuentas bancarias y vehículos, propiedad del expresidente Mauricio Funes por orden de la Corte Suprema de Justicia. Anuncian reestructuración de la PNC. Los cambios, según autoridades, están encaminados para lograr mayor efectividad en el combate a la criminalidad. 14 años a cada uno de ellos porque son líderes, 40 años por los actos de terrorismo y 5 y 8 años por la tenencia de armas de fuego, más 30 años por un homicidio de un reo en Izal. Condenan a 40 años a los vinculados al ataque en contra de una delegación de la policía en el municipio de Quesaltepeque. Entre ellos se encuentran los que revelaron supuestos beneficios durante la tregua entre pandillas. Habrá más frío y vientos en nuestro país, así lo pronostican las autoridades de medio ambiente. Varios homicidios cometidos en las últimas horas en medio de los hechos violentos. Un niño resultó con lesiones de bala. En minutos, el informe completo. La Corte Suprema de Justicia ordenó apertura a juicio civil en contra del expresidente Mauricio Funes, congelando sus cuentas bancarias, vehículos y algunos bienes. La siguiente nota es parte de lo que, según la sección de probidad del órgano judicial
Funes no supo justificar. La resolución de la Corte Suprema de Justicia que declaró apertura a juicio contra el expresidente Mauricio Funes tiene como base un incremento no justificado de su patrimonio. Los fondos en cuestión son más de $700.000 que no cuadran en sus ingresos. El expresidente presentó un escrito intentando justificar ese dinero y de paso calificó el informe de la sección de probidad de falto de pericia, falto de imparcialidad y falto de contundencia. En el informe de la sección de probidad se analiza las cuentas bancarias del exmandatario y se publica que entre enero y abril de 2009 recibió depósitos por $3.125.375.90, pero durante su gestión como presidente no registró mayor movimiento. Al finalizar su periodo, sin embargo, entre julio de 2014 y septiembre de 2015 recibió depósitos por $365.500. Entre los depósitos se encuentran cheques por $121.500 provenientes de la empresa multimedia SADCB por contratos de servicios. Lo que llamó la atención de los peritos es que esa empresa entre 2012 y 2014 no registró movimientos, mientras que en 2013 solo obtuvo ingresos por $29.750 y en las declaraciones de IVA de 2015 registró más valores en compras que en ingresos, que no son suficientes para cubrir los montos entregados al expresidente. Se cuestiona además el ingreso de un cheque a sus cuentas provenientes de Oceanía SADCB, sociedad cuya existencia no ha podido ser comprobada por probidad. Al expresidente se le cuestiona además gastos por $20.000 en compra de 2 vehículos, valor que no fue respaldado con fondos de sus cuentas bancarias. El expresidente argumentó que se pagaron con la liquidación de un fondo que se generó del movimiento Amigos de Mauricio por $639.603.72, aunque se le cuestiona que no presentó documentos que respalden que esos fondos ingresaron a sus cuentas. En el documento se detalla además la compra de varios vehículos, pero llamó la atención uno cuyo valor ascendió a $60.000. Ese vehículo fue comprado por no menos de $90.000 y en menos de un mes fue vendido al exmandatario por $60.000, quien a su vez lo vendió por $50.000. Mauricio Funes argumentó que para hacer ese pago adquirió un crédito por $250.000, pero ese no aparece reflejado en sus cuentas bancarias y no hay documentación que lo respalde según publica la Corte. En el documento se cuestiona además transacciones relacionadas con vehículos hechas por sus hijos. Uno de ellos adquirió automotores con un valor de $151.500. Aunque en sus declaraciones tributarias el joven reflejó ingresos únicamente por $2.812 y una cuenta bancaria por $3.092, que no explican cómo compró los vehículos, muchos de los cuales fueron vendidos a precios inferiores a los que fueron comprados, y lo que implicaría, según la Corte, pérdidas por un estimado de $41.600. Se cuestiona al expresidente el pago de un crédito hipotecario por $131.900, $54.933 se presume salieron de sus cuentas, pero $94.000 se desconoce su origen. El crédito se pagó 7 años antes del plazo. La Corte señala además que el expresidente omitió información sobre 7 créditos que tenía antes de tomar posesión por $70.000 y al concluir su periodo omitió documentación sobre una tarjeta de crédito a la que abonó $64.000. 40.000 de sus cuentas y 24.000 se desconoce su origen. La sección de probidad señala que el expresidente declaró durante los 5 años de su gestión al Ministerio de Hacienda ingresos por $339.533.44, menos las deducciones de ley le quedaron $258.309.30, más $35.256.25 que percibió como otras rentas, que suman $293.595.55, a lo que a su vez le suman fondos en cuentas bancarias por $213.319.10. El presidente tenía fondos disponibles por $506.884. Pero a esto se le resta el pago de deudas durante el periodo por $289.000, le quedaron $217.027. Y se le resta los $20.000 en compra de vehículos, le quedaron $197.000, menos los gastos de vida por 5 años estimados en $176.000 y $57.800 en pago de cuotas alimenticias por 2 de sus hijos. Según probidad, al exmandatario le quedaron cuentas en rojo por $36.782. Tomando como base estas cifras, probidad señala que el exmandatario no tenía capacidad de ahorro, pero el 31 de mayo de 2014 reflejaba en sus cuentas bancarias $150.323. En total se cuestiona ingresos del exmandatario durante su gestión por $520.629 y posterior a su mandato por $181.500.
Esta es la base en la que fundamenta la Corte el argumento de enriquecimiento ilícito. Además ordena congelar 5 de sus cuentas bancarias y ordena que se frene la transferencia a terceros de 8 vehículos a nombre del expresidente y de uno de sus hijos. Este es un reporte de Manuel Burgos. Bueno, esto da lugar a la acción civil, ¿no? Es lo que se ha venido manejando y hemos hecho énfasis en ese término. Pero Arena cuestiona el estilo de vida del expresidente Mauricio Funes también. Considera que la Fiscalía también debe iniciar un proceso, mientras que otros partidos hablan de persecución política en el juicio civil iniciado. El expresidente Mauricio Funes se encuentra en medio de un huracán de cuestionamientos, al no poder justificar sus ingresos en la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia, instancia que ordenó un juicio civil en su contra. El partido Arena hace señalamientos sobre el estilo de vida del exmandatario. El estándar de vida que el señor se da después de haber llegado a la presidencia, que no podía ni pagar las tarjetas de crédito y vivía en una situación económica muy restringida, casi precaria, diría yo. La oposición política va más allá. Pide a la Fiscalía que también inicie una acción penal en contra de Mauricio Funes. El señor Funes lo que está haciendo es bebiendo de su propio chocolate. Es decir, él que tanto vinculó a personas con hechos delictivos de manera irresponsable, ahora la verdadera justicia de El Salvador recae sobre él. Funes no ha dado respuesta sobre $600,000, de los cuales utilizó $200,000 para el pago de deudas. Existen dudas, además, sobre un pago que recibió de $121,000 de una empresa que reportaba solo $30,000 de ingresos. Al diputado Reinaldo Cardosa, quien también enfrenta un juicio civil por posible enriquecimiento ilícito, le parece extraño que los investigados por la sección de probidad sean quienes cuestionaban al expresidente Francisco Flores, incluyendo a los diputados de la comisión especial, algo que también inquieta al partido Gana. Ojalá que no sea persecución política. Para mí creo que es bueno ya, ahora que estamos ya en una cámara, es bueno que yo pueda desvanecer todas las cosas que se me han señalado. Lo que se está viendo es de que se ha arremetido contra un diputado del PCN, se ha tomado una decisión en contra del exdirector del IS, ahora en contra del expresidente Funes. Las consecuencias de un juicio civil de ser encontrado culpable de enriquecimiento ilícito se deben retribuir los recursos al Estado. No implica cárcel, a no ser que la Fiscalía también inicie un proceso. Con imágenes de Alfredo López, informó Raúl Hernández. Quien también habló al respecto fue el vicepresidente de la República. Dijo que el proceso contra el expresidente Funes debe ser apegado a la ley. Además, asegura que son respetuosos de la institucionalidad. Que se desarrollen de acuerdo a los mecanismos establecidos y que evitemos que estos temas vayan a ser por venganza política o por respuestas coyunturales. Y estoy convencido que el presidente, como siempre lo ha hecho, hará las pruebas de descargo de manera que corresponda. Y por segundo día consecutivo, el Juzgado Noveno de Instrucción desarrolló la audiencia preliminar contra el exdiputado del PCN, Wilber Rivera Monge. Fiscalía confía en las pruebas presentadas para que el exparlamentario suplente del PCN pase a juicio junto con 27 imputados más por el delito de lavado de dinero. Sin embargo, el defensor de Wilber Rivera Monge afirmó que no basta con la declaración de 3 testigos. También requieren de un peritaje forense que incluya informes de cuentas bancarias, entre otros reportes. Tenemos abundante prueba, abundante evidencia. Hemos recolectado prueba técnica, prueba científica, hemos hecho análisis financieros, análisis patrimoniales, análisis de criminología, hemos construido perfiles económicos de cada uno de los imputados, tenemos mucha prueba. Pero ayer Fiscalía habló de 41 casos de narcoactividad y en esos 41 casos de narcoactividad solo ubicó al señor Rivera Monge en 2. En una, donde dice que un testigo dice que veía que se le llevaba dinero, nunca dicen qué fechas ni qué cantidad de dinero.
El exdiputado junto a su esposa Aremis Leonor Sifonte, su hijo Wilber Alexander Rivera y demás imputados se les vincula con la estructura delictiva liderada por Jorge Ernesto Ulloa Cibrián, alias El Repollo, acusado de narcotráfico. La banda delictiva es investigada desde 1997 por 10 toneladas de cocaína valoradas en $275 millones. El Ministerio Fiscal solo cuenta con el testimonio de un testigo y otro testigo con régimen, que son los que vienen a insumar que ellos presenciaron el trasiego de droga, que ellos presenciaron las sendas cantidades de efectivo, y sobre la base de esas condiciones pretender que en un escenario judicial se les infiera calidad de certeza. También habló el abogado defensor de Ulloa Cibrián, alias El Repollo. Aclaró que su defendido no financió la campaña electoral con la que Rivera Monge se convirtió en diputado, como sostiene Fiscalía. Y aseguran que mi patrocinado Jorge Ernesto Ulloa Cibrián le patrocinó $1 millón, cosa que no es cierto y cosa que va a quedar desvirtuada en este juicio. Con la ley de extinción de dominio, al exparlamentario ya le fueron congeladas 27 de unas 41 viviendas, también negocios. El abogado de Rivera Monge ha negado también que haya brindado transporte para mover la droga tanto nacional como internacional. Con imágenes de Ricardo Tovar, informó Claudia Cusco. Y más de 70 sujetos procesados por varios delitos fueron enviados a prisión. Entre ellos hay varios vinculados al ataque a una delegación policial. El juzgado especializado de sentencia condenó a 54 presuntos miembros de pandillas por agrupaciones ilícitas, 10 por homicidio, 5 por tenencia de armas y 7 por actos de terrorismo. Todos son parte de un grupo de 77 que ha estado enfrentando una vista pública. 14 años a cada uno de ellos porque son líderes, 40 años por los actos de terrorismo y 5 y 8 años por la tenencia de armas de fuego, más 30 años por un homicidio de un reo en Izalco. Durante el juicio se ventiló el ataque a la delegación de Quesaltepeque en abril de 2014. Los actores directos fueron 2 y tendrán que pasar tras las rejas al menos 60 años. Los otros les pusieron 40 años porque eran coactores, de acuerdo al artículo 33. Según la abogada, el fallo del juez se basó en lo dicho por los 3 testigos criteriados, a quienes se les sobreseyó definitivamente. Napoleón y Arquímedes son los que estaban presos en el centro penal de Izalco. Entonces ellos ahí tenían conocimiento cuando hacían las llamadas, dice, para ordenarle a la gente que se armaran fuera, que ahí tenían los hombros ellos y los jefes de cancha para que, así como se llama, ellos organizaran a todos sus colaboradores. Fue en este caso que los testigos criteriados hablaron sobre los beneficios que los reclusos recibieron durante la presunta tregua entre pandillas, que tuvo como principales mediadores a Raúl Meicango y a un sacerdote católico. Que ya les habían proporcionado 300 teléfonos, dijeron ellos. Sin embargo, ese es un tema que no tiene relación con el proceso que finalizó, dijo el fiscal del caso. Ahí será la unidad responsable la que tenga que hacer su análisis. Con imágenes de Israel Cortés, informó Azucena Sandoval. La ola de violencia en el territorio nacional ha dejado como resultados en las últimas horas a varias personas muertas y a un niño de 6 años ingresado con una herida de bala en el hospital Benjamín Blum. Durante las últimas horas, jóvenes, adultos y niños fueron víctimas de la criminalidad en el país. Un joven de 20 años fue atacado por pandilleros que se conducían en un automóvil en el municipio de Quesaltepeque cuando este estaba esperando la salida de su novia cerca de un colegio de la zona. Él venía con la novia, venía ahí baile, esperando a la novia que saliera a estudiar. Venía con la novia y ahí se bajaron y pararon. Después de una camioneta se bajaron y le dispararon. Mientras que en el municipio de Santa Cruz Michapa, en Cuscatlán, un hombre de aproximadamente 40 años fue atacado a las afueras de su vivienda en la colonia Santa Clara, del cantón Las Delicias. La víctima fue identificado como Víctor Antonio Andrade, quien falleció en el lugar. En el ataque resultó herido de bala un niño de 6 años, quien fue trasladado al hospital de Cojutepeque y posteriormente llevado al hospital Benjamín Blum. Ahorita no se maneja ningún móvil, no tenemos mayor información sobre eso. No, igual no, en vehículos creo que venía de trabajar. Esta criatura ingresó por atención médica, pero o sea, la cuestión está de que
¿Cómo que la refirieron? Tras estos ataques, la policía realizó operativos de búsqueda en las zonas aledañas para dar con los responsables de estos actos terroristas, pero como es costumbre, no se reportaron capturas. Por su parte, la población dice que la situación en los temas de seguridad son muy alarmantes, por lo que esperan que las autoridades de seguridad busquen recuperar el control de los territorios asediados por las pandillas. Con imágenes de Carlos Cabrera, este es un reporte de Víctor Mengíbar. Bueno, compañeros, hablando de violencia, les vamos a informar sobre hechos que se están desarrollando. Nuestra compañera periodista Susana Sandoval se está trasladando a la zona del Rancho Navarra, en donde la policía reporta el hallazgo de un cadáver sobre la vía, y también mencionamos información internacional, motín en el penal de Topo Chico en Nuevo León. México deja al menos 50 muertos según los primeros reportes. Así que bueno, seguramente, Azucena, nos estaremos enlazando contigo más adelante para que nos puedas informar sobre este hallazgo que estábamos informándoles también. Y les contamos que en Soyapango nuevamente fue el escenario de la imparable violencia. 2 personas fueron asesinadas al interior de una vivienda. Luego del despliegue policial y militar que anunciaran las autoridades de la Policía Nacional Civil en el municipio de Soyapango, los hechos de violencia parecen no cesar. Esta vez un doble homicidio se registró en el interior de una vivienda en la colonia El Retiro del Cantón El Limón. Según información policial, varios sujetos entraron a la vivienda y estos, sin mediar palabra, asesinaron a las víctimas. Podríamos tener un par de hipótesis, ¿verdad? Una de ellas que podría ser pasional, ¿verdad? Y la otra, pues, que podría ser también el accionar de las pandillas, que en esta colonia no operan, pero sí pudieron haber ingresado para perpetuar este hecho. Por ahora no se tiene una pista de quién o quiénes estarían involucrados en este crimen. Lo que sí es cierto es que Soyapango se ha caracterizado en los últimos años por ser uno de los municipios más violentos a nivel nacional. Con imágenes de Roberto Martínez, este es un informe de Ernesto Cornejo. 6 de la mañana con 21 minutos, nos vamos a enlazar en este momento con nuestro compañero Néstor Hernández, que nos reporta ya tráfico vehicular a esta hora desde muy tempranito. Néstor, buenos días. Buenos días, Célida. Efectivamente, estamos nosotros aquí en la zona de la 49 Avenida Sur, a la altura del empalme con la Boulevard Venezuela. En este lugar está un poco congestionado para las personas que vienen manejando desde Comalapa. La autopista Comalapa hacia San Salvador está bastante lento, ustedes lo van a ver aquí, prácticamente aquí en la zona del Hermano Lejano, hacia la zona del Boulevard, buscando hacia Los Héroes. Aquí está bastante lento, los vehículos van avanzando ya que, bueno, son las 6 de la mañana con 22 minutos y ya las personas van buscando hacia sus lugares de trabajo. Así que tengan mucha precaución si van a manejar por esa zona. También les vamos a mostrar el Boulevard Venezuela. Este lugar sí está un poco más despejado, está bastante libre, van a ver hacia ambos carriles, tanto hacia el oriente como al occidente. Así que esto es para que usted lo tome en consideración si viene de Soyapango, Ilopango, San Martín, utilizando esta vía hacia San Salvador y de San Salvador buscando hacia Soyapango. En este sector del Boulevard Venezuela está más despejado. Así que esta es nuestra recomendación, haga su tiempo si va a salir de sus hogares buscando hacia sus lugares de trabajo. También sobre todo porque es un clima bastante frío todavía, con mucho viento el que está haciendo aquí en San Salvador y a nivel nacional. Este es nuestro reporte del tráfico. Célida, regreso contigo hasta el estudio. Muchas gracias, Néstor, por tu reporte. Estaremos pendientes. Es ya habitual que cuando son las 6 de la mañana con 23 minutos varias calles se empiezan a ver congestionadas, así que nuestra recomendación es salga con un poco de tiempo y tenga paciencia a la hora de conducir y así nos evitamos complicaciones. Pausa. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Hemos percibido en los últimos días bajas temperaturas, pues le queremos invitar a que abrigue muy bien a los pequeños, a los niños y también a los adultos mayores, porque las bajas temperaturas van a continuar en nuestro país. Quien queme
en este momento y en estos días está cometiendo un crimen, un delito. Hay una penalidad de 3 a 6 años de cárcel para quienes no cumplan esta indicación. 4 frentes fríos y vientos nortes han afectado al país casi simultáneamente. A las autoridades les preocupa la incidencia de estas condiciones climáticas, principalmente por el incremento de incendios. Durante vientos de moderados a fuertes, la quema en la agricultura no iba a ocurrir. Yo he hecho esta mañana un llamado al presidente de la Asociación Azucarera de El Salvador, que se ha comprometido con nosotros a que efectivamente van a dar cumplimiento a este decreto, que están dando cumplimiento a este decreto y que los ingenios no van a recibir caña quemada durante estos días, de manera que los productores absténganse, porque esperamos nosotros, y vamos a verificar que eso así suceda, tengan que regresarse con su caña. Más de 300 manzanas de terreno se han quemado en 4 incendios forestales que atiende Protección Civil. Aseguran que las condiciones climáticas no han abonado a controlar la situación. Pero los incendios más grandes que tenemos son en Chiltiupán, en Suntepeque y en San Vicente. Los vientos nortes y las bajas temperaturas también afectan la pesca. Las autoridades hacen un llamado a los pescadores a no embarcarse mientras la situación climática no mejore. Va a haber mar picado, por favor, absténganse, sobre todo las embarcaciones débiles, pequeñas, medianas. El descenso de las temperaturas llegará hasta los 6 grados centígrados en las zonas más altas del país. Algunas familias se preparan con anticipación para no verse afectados. Padece de alguna enfermedad, protegerse, ¿verdad? No abusar porque le puede hacer daño, ¿verdad? Usar el suéter y no exponerse mucho. Ante las bajas temperaturas, Protección Civil también hace un llamado a las municipalidades para atender a los más vulnerables. Que se preocupen con las personas que están en un estado de indigencia, porque estas temperaturas bajas combinadas con vientos pueden ser fatales. Hay que ofrecerles refugio. Los vientos nortes y el frente frío se prolongará hasta este próximo domingo. Las autoridades hacen un llamado a la población a estar alerta ante cualquier eventualidad. Con imágenes de Denis Bolaños, un informe de Raquel Herrera. Y en relación al clima, muchas personas también aprovechan las bajas temperaturas para obtener ingresos adicionales. Veamos la siguiente nota. Las bajas temperaturas afectan a todo el territorio y una de las recomendaciones que se hace es que niños y adultos mayores se resguarden de la mejor manera para evitar problemas de salud. En el centro de San Salvador encontramos a doña Carmen Arguera, una mujer de 76 años, quien estaba muy bien abrigada para soportar el clima. Me pongo guantes, yo no me los pego para no enfermarme. ¿Ah? ¿Cómo ha sentido hasta el momento este frente frío? Está fuerte el frío, está fuerte, porque yo nunca me había andado abrigando mis manos ni nada, porque está bien helado. ¿Cree que es importante que la gente se pueda abrigar? Claro que sí, porque ahí viene la enfermedad de los pulmones, cerebro. Pese a que actualmente la demanda en el centro de la capital se centra en artículos escolares y de San Valentín, algunos vendedores aprovechan la situación para obtener más ingresos con la venta de artículos para combatir el frío. Pues gracias a Dios ha estado bien, pero aquí siempre invitando a la gente para que nos venga a comprar aquí los productos. Tenemos gorros, suéteres, guantes y también tenemos bufandas, pero por el momento no las he sacado, ya las voy a sacar. Están cómodos, tenemos guantes de $1, gorros de $1, hay guantes para niños, para adultos. La gente no se esperaba este frío, estos vientos, pues ha estado calmado, pero esperamos al pueblo salvadoreño que nos busque aquí en la calle Rubén Darío. Según el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, esta condición fría en nuestro país se prolongará hasta la próxima semana. Es por ello que hacen el llamado a abrigarse. Por su parte, los vendedores están listos para proporcionar los artículos necesarios para evitar enfermedades. Con imágenes de Ever Ábalos, esto es un reporte de Néstor Hernández. Qué simpático, ¿verdad? Hace unos días eran las raquetas para matar los mosquitos por el Zika. Ahora son los gorros. Sí, ahora son los gorros, todo lo las del bufandas y todo lo que Guantes. tiene que ver con el tema. Sí, se aprovecha cada circunstancia, ¿no? Bueno, hace unos minutos nos comentaba Celia una información internacional de última hora, una situación que se está viviendo en un penal
en México, ¿no? Celida, tú tenés ahí la información y compartimos imágenes también de lo que está pasando. Así es información en desarrollo, un motín que se ha registrado en el penal de Topo Chico, en Nuevo León, México, y que ha dejado por lo menos 50 muertos, según reportes preliminares. La madrugada de este jueves ocurrió este motín en el penal. Los hechos fueron reportados un poco después de las 12 de la noche por internos, quienes alertaron vía teléfono a sus familiares de lo que estaba ocurriendo al interior. Algunas personas señalaron que fue un grupo de hombres quienes comenzaron a reñir en el área de visita conyugal para presuntamente crear una distracción a las autoridades y que algunos reos intentaran así escapar. Se registraron detonaciones de arma de fuego, incluyendo algunas explosiones, al parecer de granadas de fragmentación. Este violento estallido provocó que los elementos del ejército mexicano, así como la policía de Monterrey y la fuerza civil, llegaran y tomaran el control dentro del penal. Sin embargo, pues se reportó un saldo de 50 personas fallecidas, entre celadores e internos, y además que hay algunos reos que se han fugado. Es una información en desarrollo, son las primeras imágenes que empiezan a circular y nosotros lo compartimos a través de Noticiero Hechos. Bueno, y le hacemos la invitación también, Lorena, para que se queden con más, porque ya está listo Romeo con la entrevista. Así es, después de la pausa regresamos con la entrevista de esta mañana. Come bien, almuerza como en casa. Mr. Donut, la gran variedad, presenta. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Les saluda Romeo Lemus. Estamos listos para conversar esta mañana. Nuestros invitados, Mirna Perla, ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia, está con nosotros. Mirna, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Bienvenida. Muy buenos días. Para mí siempre es un gusto dirigirme a la audiencia de Canal 12 y especialmente en esta hora de la mañana con este fríito, sí, ¿verdad? Un saludo fraterno. A su derecha está Benjamín Cuellar, investigador de la UCA. Benjamín, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias, Romeo, por la invitación. Buenos días. Bueno, el tema es exactamente para hacer un análisis desde el punto de vista, si usted quiere, jurídico, político, ¿no? De la situación de los acusados, de los militares acusados por el asesinato de los sacerdotes jesuitas. Ha causado una cantidad de reacciones esto, desde los partidos políticos hasta los militares retirados o en retiro, generales, exministros que se han pronunciado respecto a este tema. Incluso hubo una reunión en Casa Presidencial donde fueron convocados los partidos políticos. Y Benjamín, desde tu punto de vista, ¿cuáles son como lo que no se puede defender en esto, ¿no? A ver si me explico, es decir, se han dicho tantas cosas de que esto ha sido ya juzgado, de que no es posible la extradición por la ley de amnistía, etcétera. Desde tu punto de vista, ¿cuál es la verdad de cómo esta cosa debería de pasar? Yo empezaría por lo que planteabas primero. ¿Qué es lo que no se puede defender? Lo indefendible. Es el que se aplique la justicia, el que se haga justicia. Para eso se están ocupando argumentos que no tienen sustento ni jurídico, ni jurisprudencial, ni doctrinario. Entonces se recurre a lugares comunes, ¿verdad? Clichés, como cortinas de humo. Este país está ahumado, ¿verdad? Porque cada semana es una cortina de humo para tapar lo anterior. O sea, me imagino que dirán de que lo de Mauricio Funes, su investigación ahora y el paso de su caso a una sede judicial civil, es la cortina de humo para tapar lo de la masacre en la UCA, ¿verdad? A la Cámara Segundo va, ¿no? Sí, y lo de los jesuitas decían que era para tapar lo de Paco Flores y lo de las pensiones, ¿verdad? Y entonces estamos ahumados en este país. O decir persecución política. Persecución política era lo que hicieron con la iglesia, con el pueblo, ¿verdad? Que sacaban de sus casas a la gente, la mataban. Esa es persecución política y con graves violaciones de derechos humanos, con crímenes contra la humanidad. Hay otras declaraciones así medio primitivas, como por ejemplo, perdón Romeo, ajusticiamientos civiles, ¿verdad? O decir que esto fueron los asesinatos, la masacre en la UCA fueron simples homicidios, ¿verdad? Crímenes comunes, dicen. Simples homicidios, dijo. Hay homicidios simples en el Código Penal y agravados, ¿verdad? Pero decir, si quiero hubiera dicho homicidio agravado, homicidio simple, pero no, simples homicidios es un desvalorizar la vida en este país, y eso nos ha llevado a estar como estamos. Entonces, eso es indefendible, o sea, que se aplique la justicia, ¿verdad?
de 20 y tantos años para acá, desde que ocurrió la masacre, el derecho ha evolucionado, ¿verdad? La jurisdicción universal, la justicia universal, y eso es lo que se está aplicando ahora, ¿verdad? En eso estamos ahora. No lo está juzgando España, lo está juzgando la justicia universal, que también desde 1998 se aplica aquí en El Salvador. O sea, está reconocida por la legislación penal en El Salvador. O sea, que aquí podría venir un violador de derechos humanos de España y podría venir víctimas de España a pedir que se juzgue acá a un violador de derechos humanos. Conversando ayer con algunos militares, bueno, especialmente con un ex ministro de la Defensa, me decía, mire, ¿tras de qué? Utilizando un poco, interpretando un poco sus palabras, ¿no? ¿Tras de qué la justicia española va a venir a decirnos a nosotros que lo que hemos hecho aquí no sirve? Insisto, es la justicia universal, ¿verdad? La jurisdicción universal, y se está haciendo en España porque ahí se presentó la demanda, la querella, ¿verdad? En noviembre del 2008, hace 8 años, o 7, va para 8 años, y una de las razones por las cuales se presentó ahí era porque 5 de los sacerdotes habían nacido en España, ¿verdad? 5 de los sacerdotes asesinados. Entonces, esa es la razón por la cual se presentó ahí, pero la justicia universal se aplica en Italia, en México, bueno, ya lo decía, aquí en El Salvador también puede aplicarse. Benjamín, he escuchado argumentos como, por ejemplo, ya mencionabas tú algunos, pero otros, por ejemplo, que se viola la soberanía nacional, de que estos sacerdotes no eran españoles ya, sino que eran salvadoreños y que por lo tanto no se asesinó, no se cometió el crimen contra extranjeros, sino salvadoreños, etcétera, ¿no? Argumentos como esos, emitidos desde la parte, digamos, que está siendo requerida en España. Miren, yo creo que es otro argumento que se cae por su peso. Estamos hablando de crímenes contra la humanidad. Sí. Sí, ¿verdad? Frente a eso, la defensa ha argumentado de que fueron simples homicidios, ¿verdad? Estamos hablando de crímenes contra la humanidad, y eso está establecido, la característica de los crímenes contra la humanidad está establecido en el Estatuto de Roma. El Salvador, desde el noviembre del año pasado, ratificó el Estatuto de Roma, o sea, reconoce, ¿verdad?, lo que esté establecido ahí. No digo que se vaya a aplicar el Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma no se aplica hacia atrás, sino que de la firma hacia adelante y la ratificación hacia adelante. Pero el concepto más evolucionado de crímenes contra la humanidad está ahí. Y eso incluye asesinatos, ¿verdad?, en el marco de ataque a la población civil. Y el ataque a la sistemático o generalizado. En el caso salvadoreño era sistemático y generalizado el ataque a la población civil, especialmente contra las comunidades religiosas, fueran estos curas, monjas, religiosas, comunidades eclesiales de base, etcétera, etcétera. Y eso se ha dicho siempre, ¿verdad?, tener un retrato de Monseñor Romero después de que Monseñor Romero fue martirizado, ¿verdad?, era casi sentencia de muerte, ¿verdad? Entonces, también hubo persecución sistemática en el caso de la UCA, porque esta fue sometida a ataques mediáticos, a atentados con bombas, a expulsión de los sacerdotes. Y Acuría fue expulsado, no sé si una o más veces, ¿verdad?, y regresaba al país. Bueno, Segundo Montes, una de las bombas que pusieron en una de las casas de los jesuitas, ¿verdad?, la pusieron fuera de la casa, pero en la pared que daba al cuarto de Segundo Montes. Segundo Montes dormía y reventó donde él tenía su cabecera, ¿verdad? Pero una noche antes, estas son cosas que no se han contado nunca, una noche antes Segundo Montes volteó la cama o se pasó la cabecera previendo ese tipo de situaciones, no, probablemente, ¿no? Porque no miraba el retrato de Monseñor Romero. Para estar viendo el retrato de Monseñor Romero. Si no, probablemente Segundo Montes hubiera muerto en ese atentado. O sea, hubo persecución sistemática y contra los jesuitas, ¿verdad?, contra la Compañía de Jesús, y generalizada contra la Iglesia Católica, ¿verdad?, fundamentalmente. ¿Los jesuitas en Mirna fueron parte del conflicto armado? Precisamente por eso hace este caso constitutivo de un crimen de lesa humanidad, porque se da en un contexto histórico determinado, donde hay una política de exterminio físico contra la población civil y especialmente contra aquellas personas que levantaron la bandera de la paz. En el caso de el rector Ellacuría,
una eminencia, ¿verdad? Era un filósofo, teólogo y sobre todo un amante de este pueblo, que lo amó tanto que fue capaz de dar su vida, y él sabía que estaba en peligro. Precisamente al quedarse en la UCA, él quiso confiar incluso en el Estado, pues, y precisamente ahí fue donde se equivocó, ¿verdad? Y también quiero contar una anécdota. El hecho de regresar al país, estando en España, cuando la gente en España le decía, no regrese, no regrese. No, también a Segundo Montes. A Segundo Montes estuvo en España en un congreso donde precisamente se hablaba de derechos humanos a nivel iberoamericano, y él estaba totalmente convencido que la situación era más difícil, pero por eso tenían que regresar, decía él, para proteger a la población civil. De hecho, se salva el padre John Cortina porque él sabía que la situación era difícil y él quería estar en Guarjila para proteger a la población civil, ya que esta era una población que venía de andar guindeando, huyendo del ejército después de las grandes masacres, y habían regresado de Mesa Grande en 1987 en Honduras, en donde estuvieron refugiados miles de salvadoreños por más de 10 años, precisamente huyendo del ejército de El Salvador y del ejército hondureño. Pero allá, pues, por todo ese movimiento internacional de los derechos humanos, el ACNUR, encontraron un lugar donde podían estar más o menos a salvo la población civil. Pues esta se constituye en una de las repoblaciones en Guarjila, y el padre John quería él defender a esa población, pero fue la población, y gracias a eso que él salvó su vida, ¿verdad? Y no así, pues, Ellacurías y los otros sacerdotes, junto con estas dos colaboradoras, Celina y Elba, que lamentablemente también se quedan ahí y son asesinadas porque había una orden de exterminar a Ellacuría sin dejar testigos. Afortunadamente sí sobrevivieron un par de testigos. Cuando le preguntaba si fueron parte del conflicto armado, es que he escuchado decir, ¿no?, de los análisis que se han escuchado, mire, es que ellos eran guerrilleros, hay que decirlo muy francamente, como se les dice, eran guerrilleros, incluso algunos dicen terroristas. ¿Por qué? Porque estaban a favor, dicen estas personas que hacen ese análisis, a favor del FMLN, prácticamente. Bueno, realmente yo creo que Ellacuría fue muy crítico del FMLN. Incluso por eso fue que él mantenía una postura muy valiente, ¿verdad? Porque le decía lo que tenía que decirle, a quien tenía que decirle en el momento oportuno, el llamado hacia la paz. El llamado hacia la paz y una propuesta coherente, técnica, para poder solucionar el conflicto armado de carácter no internacional por la vía política. Eso fue una de las grandes virtudes del padre Ellacuría. El mismo padre Segundo Montes trabajó tesoneramente con estos sectores perseguidos, ¿verdad?, por la Fuerza Armada, que también acusaba a toda la población que estaba, digamos, en las zonas conflictivas, la acusaba de ser guerrilleros, cuando muchos o muchas de esas personas eran ideológicamente simpáticas con la Fuerza Armada. Hasta, bueno, en el caso del Mozote, hemos constatado, yo he trabajado mucho el caso del Mozote, soy una de las colaboradoras para poder erigir ese monumento del Mozote y también presentar la denuncia oficialmente en octubre de 1991, que se fue, toda la población se vino desde la Segundo Montes a presentar ese caso a Gotera, precisamente porque Segundo Montes fue alguien que estuvo estudiando científicamente, él era un investigador social y de alto nivel profesional, en forma objetiva, las condiciones en que vivía la población salvadoreña allá en el refugio de Colomoncagua. Entonces, estamos hablando de personas entregadas de verdad, con mucho amor y mucha capacidad técnica, científica, a
trabajar la paz, eran artesanos de la paz. Benjamín, antes de pasar nuevamente y retomar el caso y ver el optimismo que, por ejemplo, tú tienes respecto a este segundo intento, ¿no?, del juez Eloy Velasco de la Audiencia Española para extraditar a estos militares a España, una pregunta que parece medio tonta, pero ¿por qué los mataron a los jesuitas? Bueno, hay que decirlo también de manera simple y sencilla, ¿verdad? Porque optaron por el pueblo. Eso que llaman la opción preferencial por los pobres, por las víctimas. Ayacuría, ¿verdad?, que lo mencionaba Mirna, ¿verdad?, era un intelectual, ¿verdad?, un filósofo, un teólogo, ¿verdad?, reconocido internacionalmente, pero siempre dijo que había que historizar los derechos humanos, ¿verdad? O sea, los derechos humanos había que ponerlo, ¿verdad?, en el momento y no hacer una larga lista de aspiraciones que después no se terminan cumpliendo, sino que había que decir qué es lo prioritario en este momento, ¿verdad?, en materia de derechos humanos. Y él lo decía, ¿cómo hacerlo? Desde las víctimas, ¿verdad?, con las víctimas y para la liberación de los males que afectan a las víctimas. Y el principal mal que afectaba a las víctimas en ese momento era la guerra, ¿sí? Entonces fueron, como decía Juan Pablo II cuando vino aquí a El Salvador, realmente artesanos de la paz. Y por eso los mataron los guerreros, ¿verdad? Los mataron los que creían que podían exterminar, ¿verdad?, a una parte de la población para mantener sus privilegios, así de sencillo, ¿verdad? Yo solo quiero... eran incómodos, lógicamente, ¿no? Eran totalmente sus declaraciones, sus posturas, etcétera. Sí, y la prueba está en que, por ejemplo, bueno, fueron muchos los ataques mediáticos en contra de ellos, pero poco antes de la muerte, paradójicamente, el que está ahora listo para ser extraditado para España, el coronel inocente de nombre, Orlando Montano, dio declaraciones acusando a Ayacuría de colaborar con la subversión o ser parte de la subversión, junto con otros, pero lo incluía Ayacuría ahí. Entonces, yo sí creo que es importante, y un poco aprovechando para precisar más la respuesta anterior, me planteabas que alegaban que eran españoles, ¿verdad? O que ya se habían nacionalizado. Que ya eran salvadoreños, más bien. No importa que sean españoles, salvadoreños, turcos, iraníes o lo que sea, son crímenes que ofenden a la humanidad, ¿verdad? Y por tanto tienen que ser perseguidos siempre, ¿verdad? O sea, no hay prescripción, ¿verdad? Y en cualquier lugar del mundo. Eso es lo que hay que tener claro. Bueno, vamos a lo que está sucediendo en este momento. Mirna, tú conoces cómo está más o menos conformada la Corte Suprema de Justicia en este momento. Hay que decir que esto no es una decisión, poco margen de maniobra tiene el gobierno como tal, ¿no? Más allá de esta reunión que hubo con los partidos políticos. Pero esta es una decisión. Primero hay que decir que la Policía Nacional Civil nuestra, que por cierto la sede de Interpol está aquí en el país, entiendo, está cumpliendo una disposición internacional, está cumpliendo un requerimiento internacional. Y segundo, pues lógicamente es una cuestión que finalmente va a estar en manos de la Corte Suprema de Justicia. Visto ese escenario, ¿tú crees que este caso va a caminar por donde quisiera la justicia española o la justicia universal? Bueno, en realidad la Policía Nacional Civil, como parte del Ejecutivo, ¿verdad?, es la llamada, la obligada, según el tratado que ampara precisamente esta orden de carácter internacional, que se le llama la alerta roja, la difusión roja, que es una orden de captura, ¿verdad? La policía la cumple, la ha cumplido para muchos con bastante dilación, ¿verdad? Porque efectivamente esta orden llegó y como que ellos han cumplido realmente, incluso fueron al juzgado de turno a pedir pues la orden para el allanamiento a las personas que han encontrado, ¿verdad? Y bueno, se pidió la orden para todos, ¿verdad? Sin embargo, pues unos habían huido precisamente porque ha habido mucha lentitud en el cumplimiento de esa orden. Sin embargo, hasta ahí llega el trabajo del Ejecutivo. ¿Quién sabe si le soplaron? Pues realmente puede haber mucho de eso, ya que hay tanta gente, pues, tantos intereses, como se decía aquí, a los padres los mataron para mantener los intereses de unos pocos, y especialmente, para no decir nombres, la oligarquía, ¿verdad?, que es la que tiene que haber dado la orden de exterminio en contra de la población civil que se oponía a sus privilegios, y especialmente gente tan talentosa como el padre Ayacurías,
todos los acompañantes de él, ¿verdad? Precisamente porque esto no se pudo haber salido de las manos, ningún soldadito se le pudo ocurrir, ahí está Ellacurías, porque por la cadena nacional de radio y televisión de esos días, sí estaban acusando públicamente al padre Ellacurías, que era el que estaba dirigiendo la ofensiva y que era quien tenía la mayor responsabilidad. Prácticamente el llamado, la justificación pública para ese crimen, ¿verdad? Que se hace con toda alevosía, premeditación y ventaja, como dicen los juristas, ¿verdad? Pero definitivamente ahí precisamente termina, digamos, la responsabilidad del Ejecutivo y sigue ya la cancha de la Corte Suprema de Justicia es la que se tiene que visualizar en este momento. Precisamente la Corte es la que tiene que dar el aval, ¿no? El aval para la extradición. Y en relación a eso, pues no nos podemos hacer los bobos, ¿verdad? Yo he estado en la Corte, en las discusiones cuando se denegó la extradición en el primer momento. ¿Bajo qué argumento fue, si nos recuerdas? Pues hay varios argumentos. En primer lugar, el tema de la amnistía. Eso fue en el 2011, ¿no? Sí. Agosto del 2011. La amnistía, el tema de que ya habían sido juzgados, ¿verdad? Que no puede haber doble persecución por el mismo delito. Y esto pues ha sido especialmente destruido como argumento porque no hubo un juicio justo, ¿verdad? ¿Cómo fue la votación entonces, Mirna? Pues realmente parece que fueron sé que fue en contra de la extradición, pero ¿cómo quedó finalmente en ese momento? Sí, no, realmente hubo 11 votos a favor y al final pues algunas personas se excusaron, otras personas no estaban en el momento de la votación. ¿Y quedó su suplente? Yo terminé siendo la que no estaba de acuerdo, ¿verdad? Y di mi voto en contra, pero definitivamente ahora las cosas no son diferentes. La Corte actual ahora las cosas no son diferentes en la Corte. No, porque hemos visto, bueno, con la resolución, por ejemplo, que ya mencionaba el compañero Benjamín, que se ha dado en el caso del expresidente Mauricio Funes, a mí me pareció totalmente increíble que hayan emitido una resolución en cuestión de un día, pues de 24 horas. Espérame, Mirna, tú estás diciendo que esta votación que se dio en el caso del expresidente Mauricio Funes es sintomático de lo que puede pasar en el caso de los sacerdotes jesuitas. Sí, efectivamente evidencia... ¿Ahí está marcada la ruta ya? Sí, ahí está marcada. Hay una tendencia conservadora, ¿verdad? Muy clara. Yo lamento pues que la Corte Suprema de Justicia tenga una postura tan ligera, porque estoy hablando de que debemos de construir, de fortalecer la institucionalidad, promover una cultura de respeto a los derechos humanos, pasa por superar la impunidad. Entonces yo no estoy, digamos, en contra de que al expresidente Mauricio Funes se le juzgue si es que él ha cometido algún delito o cualquier imprecisión que no se haya evacuado adecuadamente, tiene que ser investigado, pero tiene que ser sometido a un debido proceso y debe de hacerse las investigaciones adecuadas, pues no debe haber tanta prisa, ¿verdad?, para más bien generar pero me llama la más atención cortinas lo que tú dices, de que humo. esta es una corte conservadora que finalmente ha votado en contra, digamos, o a favor de que se enjuicie civilmente al expresidente y que esa es la señal y que se podría de alguna manera replicar esa votación para que no sean extraditados los militares. Se puede prever eso. Entonces yo creo que los militares que andan huyendo perfectamente se pueden presentar, hacer gala, digamos, de una valentía que deberían demostrar ahora y un respeto a la institucionalidad que siempre dijeron haber defendido y que por eso hicieron tantas atrocidades, ¿verdad? Pero precisamente como ya decía Benjamín, recordándonos
esta afirmación que hizo antes, que realmente El Salvador va a ser la cárcel de estos señores, porque ellos no van a poder salir de acá, ¿verdad? Ok, hagamos la pausa. Cuando regresemos, Benjamín, guárdate ahí tus palabras y tus posiciones respecto a este tema. Oye bien lo que está diciendo Mirna, ¿no? ¿Qué le parece, que le parece que la votación que se dio en el caso del expresidente Mauricio Funes marca el camino de lo que va a suceder y de cómo podría ser la votación, anticipa de cómo podría ser la votación en el caso de la extradición de los militares hacia España? No adelanto criterios, hacemos la pueden pausa. recusar. Sí, pues. Y me sacan Vamos a breve. Bueno, estamos de regreso. Benjamín, primero te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que este caso no va a ir más allá, que se va a quedar en la impunidad prácticamente? No. ¿No? Y ahí mencionaste que mi optimismo. Sí, o sea, sí. yo no tengo optimismo, yo coincido con Mirna de que la Corte va a resolver diciendo que no se extraditan, con los mismos argumentos gastados de siempre, los que ocuparon en el 2011. O sea, doble juzgamiento, amnistía, etcétera, etcétera. Hay que aclarar que la amnistía, decía Rodolfo Pisa, no sé si conociste, el magistrado de lo mejor que ha habido en Costa Rica y en Centroamérica, de la Sala Cuarta, o sea, la Corte Constitucional de Costa Rica, decía que la amnistía era para los valientes, ¿verdad? Que respetan, que hacen la guerra ceñidos a las leyes de la guerra, derecho internacional humanitario, derecho militar, etcétera. La amnistía no es para los cobardes. Y yo le agrego, para los que mandan a matar a ella Curía sin dejar testigos y se llevan de encuentro a la señora y a sus hijos y a otros curas, ¿verdad? Desarmados, pacíficos, para ellos no es la amnistía. O sea, la amnistía es una gracia que existe y se puede aplicar y es recomendable aplicarla después de un conflicto armado interno o internacional, pero no para los que ordenan o cometen actos como estos. Ok, tú dices que no se queda en la impunidad. Te voy a preguntar de otra manera. ¿Este capítulo de este momento no va a pasar de la Corte Suprema? No, incluso hay señales previas, ¿verdad? No solo lo que está pasando en la Corte Suprema de Justicia con la decisión en el caso Funes. No, desde el día. O sea, ocupemos el sentido común. El 4 de enero, la juez de Carolina del Norte decide que se extradite a Montano por ser probable partícipe de asesinatos terroristas. O sea, si en Estados Unidos, que la regla es que funcionen bien las instituciones, no la excepción, hay excepciones, pero aquí es al revés, ¿verdad? Si estos 17 hubieran estado en Estados Unidos, también hubieran sido, ¿verdad? Se hubiera declarado que los extraditaran a España. Y hubieran sido declarados también como probables responsables de atentados terroristas, de asesinatos terroristas, ¿verdad? Esa es la tipificación. Pero no, están acá. Y por tanto, pasa un mes sin que la policía haga nada. Y empieza a preguntarse a la Corte si los agarran o no. La Corte le devuelve la pelota y les dice, no, ustedes ya tienen claro qué es lo que tienen que hacer. Sí. El 4 de enero que vienen, me equivoqué, perdón, que reitera el juez Velasco de España las órdenes de captura internacional, las alertas rojas, ¿verdad? Un mes después, el 4 de febrero, la juez decide que hay que extraditar a Montano. Y al día siguiente empiezan a capturarlos. Eso quiere decir que las casas ya las tenían ubicadas desde antes, ¿verdad? Y seamos claros, ¿verdad? Y alguien les avisó. O por la dilatación de ese mes que pasó, ya habían tomado sus medidas. ¿Alguien les avisó, pero no les avisó a todos? No les avisó a todos. Y esto también tiene lógica y es cuestión de sentido común. ¿A quiénes no le avisan? ¿Verdad? A Tomás Árpate, ¿verdad? Su sargento, que confesó haberle disparado a Julia Elba y Celina Ramos. O sea, no las mató, quedaron vivas, ¿verdad? Las remató un soldado que huyó, apellido Asensio. A Ángel Pérez Vázquez, ese era cabo, ¿verdad? Este confesó haber matado a uno de los sacerdotes que salió después de que le dispararon a Yacuría y a los otros 4 en el jardín, que es la imagen que todos vemos siempre, ¿verdad? Y regresó a las habitaciones. Cuando iba regresando a las habitaciones, le hicieron el alto a unos soldados, como no hizo caso, le dispararon. Cayó, ¿verdad? Y este
Ángel Pérez Vázquez entró, iba a registrar la habitación y el que estaba agonizando, el sacerdote, el jesuita que estaba agonizando, lo agarró del tobillo. Entonces ahí le disparó y lo remató. Y el otro, Ábalos, es el que junto con Amaya Grimaldi, ¿verdad?, tenían indicativos, les digo, alias, Sansón, Satanás, este fue de los que le disparó a los 5 jesuitas que estaban tendidos. O sea, confesaron. O sea, pero ya fueron juzgados y por eso es juicio fraudulento. Porque estos que confesaron haber matado a toda esta gente fueron declarados inocentes. Y Benavides, que no vino ni siquiera a la UCA, no llegó a la UCA, sino que solo transmitió el mensaje del Estado Mayor a la tropa, que no era su tropa, porque nunca había sido guerrero, nunca había sido operativo, ¿verdad? Le transmitió la orden y se quedó en la escuela militar. Ese fue condenado por el asesinato de Yacuría y el resto. Como intelectual de alguna manera, ¿no? No sé qué es lo que pensó el jurado o qué es lo que le dijo el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Mauricio Gutiérrez Castro, que se entrevistó muchas veces con el jurado. Perdona, ¿hubo una audiencia donde participaron, donde estuvieron citados los otros militares, los que ahora están? Solo termino con esto. Entonces, te digo, y condenaron a Yushi Mendoza, teniente, por la muerte de Celina Ramos. Y él solo iba como observador. Él sí fue a la UCA, pero iba como observador. Bueno, entonces eso es un juicio fraudulento. Esa es la mejor prueba de que era fraudulento. Pero después vino una demanda que presentamos el 27 de abril del 2000 en la Fiscalía General de la República para que se investigara. Después de pelear con Belisario Artigas, que era el fiscal, al final de cuentas, luego de que la Sala de lo Constitucional, el 26 de septiembre del 2000, dijo que la amnistía era constitucional, pero que habían excepciones, ¿verdad? Como la autoamnistía, o sea, no se podían amnistiar funcionarios del gobierno de Cristiani, ¿verdad? Porque los hechos habían ocurrido en esa época. En el periodo de Cristiani, y entonces no se podían amnistiar ni a Cristiani, que nosotros lo acusamos, ¿verdad?, en esa demanda, ni a Ponce, ni a Cepeda, ni a Elena Fuentes, ni a Bustillo, etcétera. Sí. Entonces, la juez decidió que no los amnistiaba. O sea, ese argumento de que ya están amnistiados todos no es cierto. Que no los amnistiaba, pero por prescripción los sobreseía. Entonces, ese juicio no hubo un proceso. Se quedó en la audiencia inicial, ¿verdad? No hubo un juzgamiento, más bien. No hubo un juzgamiento, correcto. Por lo tanto, no aplica el doble juzgamiento en el caso de ellos. Correcto, no, y además ni la amnistía, ni la amnistía. Solo quiero señalar un hecho importante que hay que destacar, y yo lo vengo diciendo desde hace ratos, y que tiene que ver con esto de la amnistía para los valientes y no para los cobardes. El único imputado que llegó a esa audiencia inicial, que ahí que terminó, ¿verdad?, el intento, fue Juan Rafael Bustillo, comandante de la Fuerza Aérea Salvadoreña. ¿En ese entonces? Sí. Y cuando le dio la palabra la juez, dijo: yo no quiero que me apliquen la amnistía, ni la prescripción. Yo no quiero que la sociedad salvadoreña, el pueblo salvadoreño, crea que esa es mi defensa. Yo quiero que me investiguen para limpiar mi nombre. Eso es lo que deberían de haber hecho todos los demás. Bustillo no se escondió, pero el resto se escondieron. Y siguen escondidos. Por tanto, mi optimismo... Bustillo ahora sí está escondido, creo, ¿no? Pues sí. Ahora sí está. Lo que quiero decir, mi optimismo no está en esta etapa en El Salvador, ¿verdad? Aquí yo estoy claro que no va a pasar nada, no va a pasar a más. Mi optimismo está en que Montano va para España a sentarse frente al tribunal de sentencia, y ese tribunal de sentencia emitirá una condena que no va a ser solo para Montano. Montano va a quedar detenido en Madrid. El resto van a quedar detenidos o escondidos en El Salvador. Ok. ¿Sabes qué? Por cierto, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos habló sobre este caso. Vamos a escuchar a continuación lo que dijo respecto a este tema. Veamos. Quiero hacer un llamado a esta clase dirigente, especialmente política, para que modere este discurso y pueda abordarse el tema con mayor mesura, con mayor objetividad. Nos encontramos ante unas diligencias que son de naturaleza estrictamente judicial. No se trata de un procedimiento político ni de persecución política, se trata de un proceso judicial, se trata de órdenes emanadas por una legítima autoridad judicial que, actuando en aplicación del principio de justicia universal, está solicitando colaboración a las autoridades de justicia. Yo quiero, como procurador de los derechos humanos, recordar que la impunidad
de graves violaciones a los derechos humanos. Nunca fue y nunca ha sido un objetivo de los acuerdos de paz. El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Mirna, he visto que has estado anotando ahí, bueno, escuchamos al Procurador decir, mire, esta es una cuestión estrictamente judicial, ¿no? Y no hay que tirarlo o pasarlo al campo político. Sí. A propósito de que aparecieron algunos partidos ahí defendiendo, lógicamente, esta situación. No estamos hablando de venganzas, como algunas personas dicen que esto es una venganza. Si eso fuera, aquí se armaría la de San Quintín, ¿verdad? Porque las cosas por las que han pasado las víctimas, este asesinato atroz, son terribles, pues, y si la gente se pone a hacer lo mismo, ¿verdad? El ojo por ojo, esto sería la de no acabar. Precisamente por eso las víctimas han acudido a las instancias judiciales, tanto a nivel nacional como internacional. De hecho, pues, el principio de la jurisdicción universal es algo que lo recoge nuestra legislación, pero que España, viendo pues que aquí no hubo ninguna posibilidad de obtener la justicia, la verdad, la reparación para las víctimas de este crimen, realmente pues lo han, digamos, asumido, y con mucha responsabilidad en el ámbito jurisdiccional se ha llevado pues a cabo este proceso, que definitivamente nosotros esperamos que tenga un final justo, ¿verdad?, de acuerdo a la legislación española, pero sobre todo con los hechos probados. Como decía Benjamín, ahí puede que haya gente que está involucrada y que puede demostrar que no ha cometido ningún tipo de delitos, no ha participado. Y que a lo mejor no puede participó. ser, pero tiene que presentarse a la audiencia nacional española, ¿verdad? Y tiene que plantear sus argumentos. Yo creo que en ese sentido, pues totalmente respaldo las actuaciones del procurador. Es una persona formada en derechos humanos, con una trayectoria muy larga de trabajo en ese sentido y con mucha seriedad, ¿verdad? Yo creo que justamente debemos de sacar del ámbito político eminentemente este caso y quedarnos en el ámbito jurisdiccional. Esperaríamos que la Corte misma pues haga un análisis de constitucionalidad, sobre todo tomando en cuenta no solamente los parámetros tradicionales, sino lo que es el derecho internacional de los derechos humanos, que ha evolucionado mucho y del cual El Salvador es parte importante, incluso ha dado aportes increíbles, ¿verdad? Todo este tema de los acuerdos de paz, que ha sido, bueno, para muchos una acertada decisión, y para Naciones Unidas incluso ha calificado como uno de los procesos más exitosos del mundo entero, ¿verdad? Porque en el mundo entero han habido varias experiencias de ¿Compartes este tema de que la extradición del coronel Montano de Estados Unidos a España es clave para el proceso, para que al final se juzgue y se emita una resolución en torno a este caso? Bueno, yo creo que sí, porque definitivamente no se puede enjuiciar, no se puede avanzar si no hay un imputado presente, ¿verdad? Y efectivamente, pues bueno, Estados Unidos está dando muestra de evolucionar, ¿verdad?, positivamente, respetando y ayudando a que se respete los derechos humanos. Yo creo que esa es una señal muy importante que para nuestro país debe de ser tomada muy en cuenta, ¿verdad? Y especialmente para estos sectores tradicionales, ¿verdad?, que se han pronunciado de una forma inadecuada. Incluso el defensor de los militares, ¿verdad?, el licenciado Lisandro Quintanilla, que para mí es una persona muy inteligente, muy capaz, pero que tiene que retomar su actitud como jurista muy versado, ¿verdad?, para poder justamente contribuir con una cultura de respeto a los derechos humanos y a la institucionalidad. Okay. Benjamín, ¿qué crees tú que deba decir o qué puede aportar el coronel Montano en la audiencia española? Solo antes quisiera señalar una cuestión rápida. Nunca dijeron nada, ni hicieron este escándalo cuando nosotros presentamos la demanda en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
no nos dijeron vendepatria, no nos dijeron todo eso que dicen ahora. ¿Por qué? Porque ahí no hay capturas, ¿verdad? Ahí se está juzgando al Estado, ¿verdad? En el sistema interamericano. Claro, eso no les afecta de alguna manera directamente a los militares. No se sonaron los tambores de guerra, ¿verdad? Como están sonando ahora. Y sí quiero mencionar también, porque lo de los acuerdos de paz también tiene carácter ya judicial. ¿Por qué? Porque la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso del Mozote, incluye dentro de sus razonamientos, ¿verdad?, el numeral 5 del capítulo 1 del Acuerdo de Chapultepec, que era sobre la Fuerza Armada. El numeral 5 se llamaba superación de la impunidad. Y ahí las dos partes firmaron diciendo que estaban de acuerdo en que los casos que la Comisión de la Verdad conociera pasaran a los tribunales, ¿verdad?, y que fueran ejemplarizantes, independientemente del responsable de las atrocidades. O sea, eso lo acordaron, ¿verdad? Y 5 días después de la presentación del informe de la Comisión de la Verdad, ¿verdad?, le dieron vuelta, ¿verdad?, y se amnistiaron. Entonces, lo de Montano, me preguntabas, perdón. Sí, el aporte, digamos, el testimonio de él, qué tan importante es y qué de nuevo puede aportar, qué se esperaría que pueda aportar ante la audiencia española. Una de dos, o dice la verdad, o le echa la culpa a Ponce, a Ponce, ¿verdad? O incluso puede culpar también a Cristiano, y ya Corado insinuó que eran los políticos, ¿verdad?, los que daban las órdenes, cuando todos sabemos que era la Fuerza Armada la que decidía, ¿verdad?, era la que tenía el mando en la guerra. O sea, el Ponce, que era el líder de la Tandona, de la promoción del 1966 de la Escuela Militar, ¿verdad?, el que mandaba. Sí, pero no se le puede echar la culpa. Los militares acostumbran algo. Decisiones como estas las hacen de manera colegiada, para que no puedan, para no, ¿verdad?, inculpar uno solo, ¿no? Para inculparse uno solo. O para que no se culpen entre ellos. O sea, bueno, si Montano decía que era Ponce y Ponce estaba vivo, bueno, vos estuviste ahí también, ¿verdad? O sea, tienen sus códigos, tienen sus reglas, ¿verdad?, no escritas. Entonces, yo esperaría que Montano, en la situación en que está, contara, ¿verdad?, dijera la verdad. Esperaría que, por ejemplo, el general Bustillo, ¿verdad?, aportara lo que sabe. Yo lo he visto, ha platicado conmigo, y he visto una actitud así. ¿Distinta? Sí, de dar la cara y decir, yo quiero limpiar mi nombre, ¿verdad? En este caso yo no tuve ninguna participación. Bueno, a ver, hicimos una pregunta, fíjate, en la plataforma de Facebook, y la vamos a poner a continuación para ver algunas de las respuestas. La pregunta es, ¿cree usted que con las detenciones de los militares, en el caso de los jesuitas, se están violando los acuerdos de paz? Esa es la pregunta, ¿no? Porque es uno de los argumentos que han esgrimido algunas personas. Aunque ya mencioné yo el acuerdo de Chapultepec. Y vamos a ver qué comentan algunas de las personas. Vamos a ponerlo en pantalla también. Ahí está, por ejemplo, dice... A ver, pero si quieren que sean procesados, dice entonces, todos los militares y guerrilleros que paguen por igual. Todos así de fácil, dice, ¿no? Esa es una cuestión que se ha venido diciendo también, que debería de precisamente juzgarse también a la otra parte. Franklin Valladares nos escribe. Vamos a ver a continuación otro de los comentarios que han escrito nuestros amigos. Roberto Piche dice, por supuesto que no, El Salvador no estuvo en guerra con España, no hay ningún tratado de paz entre ambos. Los salvadoreños, dice, debemos respetar los tratados, dice. Son salvadoreños, dice, los que se asesinaron. Eso es lo que te decía, el argumento que dicen algunos, ¿no? A sangre fría, ciudadanos españoles, por lo tanto, hay que convertirse en refugio, ¿ya? ¿Qué dice Ricardo Amaya? Ricardo Amaya dice lo siguiente también, tengo entendido que es justicia española la que los reclama, y los capturaron porque son buscados por la Interpol. El gobierno, dice salvadoreño, no tiene nada que ver, y si es así, no hay ninguna violación de los acuerdos de paz. Tenemos otro comentario, vamos a ver a continuación. Carlitos dice lo siguiente, sí, esto nada más es un show político queriendo tapar la realidad del país y dividiendo más al pueblo, que trabajen esos llamados padres de la patria, dice, y basta de burlas y abusos al pueblo. Y al señor procurador de la defensa de los derechos humanos, dice, bueno, ahí está, mira, lo mandan, ¿no? Le dicen que no están de acuerdo con él. Algunos de los comentarios, Mirna, sobre ese tema, ¿no? Que siempre va a ser polémico, que finalmente, como lo dijimos, será la Corte Suprema de Justicia que emita una resolución sobre esto. No, y efectivamente un llamado a la Corte Suprema de Justicia nuevamente
para tratar de garantizar que se supere la impunidad, ¿verdad? Porque eso es lo que puede ayudar al país a pasar esta etapa, ¿verdad?, de conflictividad, porque incluso todos estos crímenes de lesa humanidad que se han dado, que están en la impunidad, están presentes ahora en el país, nos están afectando. Nuestro país es un país de gente muy laboriosa. Este caso, por ejemplo, no está planteado contra la Fuerza Armada. La Fuerza Armada que ahora, después de los acuerdos de paz, ha tomado un papel mucho más institucional y profesional, ¿verdad? Al contrario, la Fuerza Armada debe de sentirse avergonzada del papel que han jugado estos señores que ni siquiera califican para una amnistía, porque como decía Benjamín, la amnistía tiene que beneficiar a gente que cumplió por lo menos con las normas de la guerra, con el respeto a los derechos humanos, con la institucionalidad. Entonces, incluso si los principales víctimas de toda esta situación de corrupción durante la guerra, también fue la Fuerza Armada, que hasta se robaban todo lo que venía para la tropa, estos mandos, ¿verdad? Y ojalá que en algún momento se pudiera hacer también esa investigación sobre todo ese saqueo que se dio, porque incluso el ICFA fue afectado. La misma cooperativa de la Fuerza Armada la dejaron en bancarrota, ¿verdad? Ya no existe. Eso de responsabilidad de quién es, de unas cuantas gentes que se beneficiaron precisamente de la guerra. Entonces estamos a punto de o caminar para construir una sociedad de paz, de armonía, o regresar, incluso ¿verdad? Entiendo, Mirna, que ahí hay otro tema que es importante ventilarlo, no sé si ustedes tienen más información sobre esto, y es que durante el conflicto armado pudo haber, tráfico de niños, ¿no? Bueno, redes de venta de niños a nivel internacional. Y eso todavía no se ha investigado. O sea, según ProBúsqueda, sí, ya hay varios pronunciamientos de la Corte Interamericana de Justicia, precisamente en el sentido de que hay desaparición forzada de niños y de niñas. Las hermanitas Serrano nunca han aparecido y hay evidencias claras de que hubieron abogados, ¿verdad? Hay listas de abogados que por cada operativo dijeron me gané tantos miles de dólares, porque cada niño valía o 20 o 10 mil dólares, ¿verdad? Por el trámite de la adopción y vender ese niño. O sea, tenemos grandes retos para superar la impunidad. Vamos a hacer la última pausa, regresamos en breve. Por continuar con nosotros, bueno, tenemos unos 4 minutos, Benjamín y Mirna, para hacer una reflexión sobre este tema. Creo que de alguna manera algunos sectores dicen se ha dimensionado, sobredimensionado esto, ¿no? En el sentido de que si se juzga a estos militares, si se les extradita a estos militares, pues algunos dicen, mire, vamos a comenzar otra guerra civil en El Salvador. Ya. ¿Sí? Mire, este país está atrapado por el pasado y por quienes hicieron la guerra en las trincheras y ahora después lo hicieron en las urnas, ¿verdad? Cada elección. Está atrapado por el pasado y hay que liberarlo al país. ¿Cómo se está liberando Guatemala de su pasado? ¿Verdad? Sentando en el banquillo de los acusados a soldados desconocidos y a generales conocidos, Ríos Montt, sí. Lucas García y Otto Pérez Molina, ¿verdad? Hay que tocar las estructuras criminales, ¿verdad? En las cabezas. Otto Pérez Molina ha sido acusado de violador de derechos humanos, corrupto y quién sabe si narcotráfico también, ¿verdad? Bueno, con Estados Unidos tuvo un lío ahí, ¿verdad? Con la legalización de la droga. Entonces, y con esto termino, eso tiene impacto. No lo pueden negar. En Guatemala, parte del Triángulo Norte, con Honduras y con El Salvador, se ha reducido la tasa de homicidios y femicidios. El año pasado fueron 30, 33. En El Salvador han aumentado, ¿verdad? Pasaron de 100, 103, 106. Entonces tiene su impacto. Pero necesitas instituciones valientes y sobre todo independientes. Correcto. Es decir, una fiscalía independiente, una Corte Suprema de Justicia que pues sí, que no esté contaminada, si es que lo está. Por eso empecé, Romeo, está atrapado las instituciones, El Salvador, las instituciones y mucha de la gente que está dividida, los votos duros famosos, tienen atrapado el país en el pasado. Mirna.
Bueno, realmente, como yo decía antes, es una situación interesante, ¿verdad? Es claro que el país tiene los problemas fundamentales de antes de la guerra, durante la guerra, como es la falta de distribución equitativa de la riqueza, ¿verdad? Y en ese sentido, pues se ve muy claramente la discusión con el salario mínimo, por ejemplo, que los sectores conservadores están propugnando por incrementar el salario, haciendo una propuesta que es una burla, ¿verdad? En El Salvador, la canasta básica, para que sea más o menos sustentable para una vida digna de una familia promedio de 5 personas, mínimo tendría que ser 700 y algo, ¿verdad? Según los estudios, ¿verdad? No porque es más, sin embargo, no se quiere avanzar hacia eso. Yo creo que el tema de volver a la guerra lo está planteando gente que nunca fue a la llanura, más bien la guerra, ¿no? Que no sintió la guerra, que no fue a los frentes de batalla a hacer el trabajo sucio, ¿verdad? Que nada más dio órdenes. Esos son los que ahorita estarán muy cómodos diciendo eso, pero ahora el país también tiene muchísima gente que aprecia la paz y está dispuesta a luchar por la paz. Yo definitivamente no estoy conforme con la impunidad, ¿verdad? Pero no podemos desconocer que en El Salvador, a partir de los acuerdos de paz, algunas cosas se han logrado avanzar y precisamente falta más bien lo económico, que fue lo que no se resolvió en los acuerdos de paz. De acuerdo. A lo que se negaron incluso estos sectores que han hecho incluso crímenes atroces por defender sus intereses particulares. Mirna, como tú bien lo planteas, El Salvador es o como lo plantea Benjamín, es un país que está atrapado, ¿no? Entre quienes de alguna manera estuvieron involucrados en el conflicto armado. A ver, para efectos de aquellos que nos están viendo en este momento, dicen, mire, ¿por qué solo preguntan por el caso de los jesuitas? Personas que dicen también, bueno, también del otro lado podría investigar. A quienes me han preguntado, yo digo, mire, nadie prohíbe o nadie ha prohibido de que se pueda abrir un juicio contra exguerrilleros que de alguna manera estuvieron involucrados, ¿no? O sea, no hay ninguna prohibición sobre eso, entiendo. ¿Cuál sería la respuesta, Benjamín, a esas personas que dicen, ¿y por qué no se enjuicia también a guerrilleros, obviamente o lógicamente que estuvieron también involucrados en asesinatos? Dos cosas rápidamente. Yo siempre corrijo de buena fe y con buena voluntad. Yo sé que no es mala voluntad, porque la gente está acostumbrada a decir el caso jesuitas. Ahí hubo 2 mujeres que no eran jesuitas, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, ese es el pueblo anónimo, ¿verdad? El pueblo olvidado, el pueblo despreciado, ¿verdad? Por la justicia, ¿verdad? Por el reconocimiento, por los honores. Yacurí ha sido reconocido por dentro y fuera del país. Entonces, yo creo que, ¿por qué este caso, verdad? Porque significaría hacer funcionar las instituciones para que no sigan muriendo Celinas y Julia Elbas, ¿verdad? Como mueren todos los días. Sí, sí. 24 dicen ahora, no sé cuántas habrán, pero el muertómetro nunca baja. El país sigue siendo un país sangriento, doliente. Pero a mí me preocupa que las víctimas que dicen, ¿por qué solo los jesuitas y del otro lado no? Bueno, porque no han denunciado. Yo en el IDUCA siempre les decía, miren, cuando era director, lleguen al IDUCA y denuncien. Y son violaciones de derechos humanos y atrocidades que se cometieron, que unos más, que otros menos, no. Ahí la responsabilidad estaba en que el Estado era el encargado de proteger los derechos humanos, no de violarlos, ni de hacer esas barbaridades. No es que sean más o menos, pero ¿por qué no llegan? ¿Verdad? Las víctimas de la masacre de la Zona Rosa, ¿verdad? U otras Entonces, me preocupa, no hay ninguna prohibición, ¿no? No, para nada. Me preocupa que jueguen con las víctimas. ¿Por qué? Porque el señor secretario general del Partido Demócrata Cristiano, Rodolfo Parkel, cuando capturaron a los militares, dijo que iba a perseguir y a enjuiciar a los responsables de las muertes de los alcaldes de su partido. Ayer tuvo una reunión, o antier creo que tuvo una reunión en Casa Presidencial y salió bien contento. Y ya no va a perseguir a los alcaldes, entiendo yo, ¿verdad? O sea, ese es el problema. No, pero también hay que recordar que en El Salvador hubieron miles de presos políticos. Claro. O sea que el monopolio de la persecución del Estado la manejó el gobierno, la fiscalía en su momento. Miles de personas fueron
enjuiciadas, incluso en juicios que no respetaron el debido proceso. Arbitrarios, o sea que aquí no me pueden venir a decir a mí que no se ha enjuiciado, a la guerrilla, se ha enjuiciado y se les ha cobrado con ejecuciones sumarísimas. Claro. Entonces no podemos estar diciendo ahora que porque... los juicios antes eran pena de muerte, ¿no? Sí, pena de muerte sin andarles preguntando si eran o no eran, o estaban involucrados o no, o un sometimiento a torturas sistemáticas de las más crueles. La CDH, por ejemplo, estando en la cárcel de Mariona, ¿verdad? Porque se llevaron a la CDH en pleno para Mariona, después de haberlos torturado 15 días, ellos hicieron un estudio sobre la tortura, que se plasmó en un documento que se llama La tortura en El Salvador de 1986, donde se establecen 40 formas diferentes de tortura, aplicadas a los supuestos autores de esos crímenes que ahora se está diciendo que no se han juzgado, ¿verdad? Me parece a mí que el Estado es responsable también de esos crímenes, porque en lugar de perseguir a los que eran, ¿verdad?, se dedicó a enjuiciar a personas incluso inocentes, ¿verdad? Bueno. Mirna, muchas gracias por haber estado con nosotros, y Benjamín Cuellar también muchas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a esperar a ver qué pasa con la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Y habrá más tiempo para seguir analizando finalmente, porque tiene que darse finalmente una resolución de la Corte Suprema de Justicia. No, esta Corte tiene talentos reales y debe de garantizar la justicia más que argumentos pueriles que justifiquen la impunidad. Claro. Muy bien, gracias a ustedes. Entonces, a ustedes, amigos televidentes, muchas gracias por habernos acompañado. Mañana los invito a las 6:30 a estar de nuevo con... Muchas gracias, Romeo, y a tus invitados por la entrevista de esta mañana. Son las 7:35 y tenemos mucha información que compartir. Le hemos estado dando seguimiento a varios temas. Ya más temprano le comentábamos sobre un cadáver que había sido localizado. Esto lo reportaron las autoridades de la Policía Nacional. Rancho Navarra, ¿no? En la zona de Rancho Navarro. Esto está generando serias complicaciones en el tráfico vehicular. Uno de nuestros equipos se desplazó hasta el lugar para presentarle a usted los detalles. También nos reportaron más temprano una valla publicitaria que se dio ante las inclemencias del tiempo. Los fuertes vientos la hicieron caer y también estaría generando complicaciones. Tenemos el reporte de eso. Y bueno, le comentábamos también lo que está ocurriendo en México, este motín que ha dejado por lo menos 50 personas fallecidas. Alejandra Canales, que nos acompaña desde la sala de redacción, tiene más detalles al respecto. Está Néstor Hernández con nosotros para informarnos sobre esta valla publicitaria que ha caído por los fuertes vientos, y también está Azucena Sandoval para comentarnos sobre esta persona que fue localizada en medio de la vía y está generando serias complicaciones en el tránsito vehicular. De hecho, nos tienes más detalles al respecto, ¿verdad, Azucena? Buenos días. Estamos sobre la carretera que conduce hacia Comalapa, justamente estamos a la altura de la aduana. En las imágenes ustedes podrán observar que hay un fuerte congestionamiento vehicular, esto a raíz de que una persona fue atropellada en horas de la mañana. En las imágenes estamos viendo la policía de tránsito se ha hecho presente al lugar en donde esta persona fue atropellada. Comentarles que este hecho es bastante confuso, Célida. Según ha confirmado la PNC, esta persona se habría lanzado hacia un vehículo y posteriormente otros vehículos pasaron sobre su cuerpo. Al parecer él padecía de algún problema mental, ya que a 20 metros de donde ha quedado el cuerpo está su ropa, está su pantalón, está también sus zapatos y está su ropa interior. Sí se descarta que la persona podría ser indigente. ¿Por qué? Porque su ropa está limpia y cualquier indigente tendría una ropa sucia. Por eso la policía está a la espera de que venga inspecciones para verificar esta escena y verificar el cuerpo, a ver si presenta otro tipo de lesiones. Esto es lo que usted podrá encontrar si va a circular por esta zona, ya lo decíamos, bajando del Rancho Navarra hacia Comalapa a la altura de aduanas. Esta es la situación, una persona atropellada, no se sabe la identidad de la persona. Como podemos ver al otro lado de la calle también, justamente donde está esta escena,
una rastra se ha quedado, al parecer tiene desperfectos mecánicos, y esto está generando otro tráfico vehicular de la zona que va hacia la zona occidental del país y los vehículos que vienen, por ejemplo, de San Marcos. Esta es la situación, un tráfico complicado en ambos sentidos, así es que a los amigos automovilistas, si usted va a circular por esta zona, mantenga precaución, trate de buscar vías alternas o en todo caso tener paciencia porque esta situación está bastante complicado. Eso quizá lo más importante, tener paciencia porque por el momento pues nada se puede hacer. Muchísimas gracias, Azucena, por el reporte. Buen día para ti. Todavía no confirmada por las autoridades de manera oficial. Y estamos observando también en las imágenes incluso que la familia utiliza piedras y otro tipo de artefactos porque quieren saber qué ha pasado con sus familiares, y las autoridades aún, obviamente por la situación tensa que se vive, no dan referencia de quiénes ni de qué sectores es donde se dio el amotinamiento. Gracias, Alejandra. Estaremos pendientes de esa situación que ocurre en México. Y bueno, de regreso a nuestro país, nos estamos enlazando ahora con Néstor Hernández. Más temprano nos hacían este reporte de una valla publicitaria que cayó por los fuertes vientos y Néstor se desplazó hasta el lugar de los hechos para contarnos los pormenores. Buenos días, Néstor, adelante. Buenos días, Célida. Efectivamente, estamos acá en la zona del Boulevard Constitución. Esto en el empalme de la calle Antigua Sacamil. Ustedes pueden observar acá, esta valla publicitaria que se encuentra en ese sector ha caído debido a la inclemencia del tiempo, sobre todo porque horas de la madrugada hizo viento bastante fuerte, sobre todo por el sistema de alta presión y frente frío que hay en el país, que ha estado afectando en los últimos días. Entonces, comentarles acá, no ha bloqueado el Boulevard Constitución, pero sí lo ha hecho en el paso que va del Boulevard Constitución hacia la calle Antigua Sacamil. Esa calle está bloqueada, así que hay que tener mucha precaución porque al menos en este momento ustedes van a observar hay una cinta amarilla para que las personas no se acerquen, ya que pues está bloqueado este único paso que va hacia la calle Sacamil, así que tengan mucha precaución, ya que la valla es bastante grande la que está en este lugar, así que un vehículo que venga a excesiva velocidad y no respete la cinta amarilla podría tener un accidente bastante grave. Aquí también se encuentra en este momento una de las personas de la alcaldía municipal que vamos a abordar en este momento para que nos comente cuál es la situación acá y cómo procedería en este caso. Muy buenos días, si nos comenta. Buenos días. Bueno, como a las 5:10 de la mañana nos informaron que, los vecinos nos informaron que la valla publicitaria había caído, y entonces procedimos a hacer la inspección con el Cuerpo de Agentes Metropolitanos y efectivamente nos dimos cuenta que la valla publicitaria sí se había caído. Entonces procedimos a cerrar el perímetro por cuestiones de seguridad de los peatones. Bueno, gracias a Dios no lamentamos que a esa hora de la mañana la gente sale a correr con la mascota o mucha gente sale a hacer ejercicio en esta vía. Entonces, gracias a Dios no sucedió a más, la valla publicitaria que cayó no dañó nada más. ¿No habían vehículos estacionados en esta zona? Porque muchas veces suele ocurrir que ponen vehículos por acá. De hecho sí había un vehículo estacionado por acá cerca, bueno, pero no, como decimos, no tuvimos daños materiales, ni mucho menos humanos. Nosotros estamos tratando de contactar a la empresa para que venga a hacer el retiro de la valla publicitaria. Entonces en eso estamos ahorita, esperamos que la empresa nos conteste lo más pronto posible para que haga el retiro. Como, bueno, no podemos, gracias a Dios el tráfico no nos está obstaculizando acá en la arteria, porque hay una desviación hacia calle Antigua Sacamil por el bulevar. ¿Y en este momento esto incurriría en alguna multa o es únicamente un accidente por el tipo de clima que estamos viviendo en el país? Bueno, vamos a revisar porque realmente la Dirección General de Protección Civil ha dado instrucciones de una alerta preventiva por las fuertes ráfagas, que hay que tener cuidado con el tema de los rótulos, con el tema de los árboles que pueden caer sobre las casas, pero vamos a revisar con Desarrollo Urbano, que es a quien le compete revisar. Nosotros estamos acá por el tema de la prevención como tal y hacer efectivo el retiro de la valla publicitaria. Ok, muchísimas gracias. Bueno, compañeros, ya escuchaban ustedes, es la valla publicitaria que ha quedado acá. Podría haber alguna multa en algún caso, sin embargo, esto va a ser evaluado por la Comisión de Protección Civil de la Alcaldía Municipal de Mexicanos. Esta es la información que les tenemos, regresamos con ustedes hasta el estudio.
Gracias, Néstor. Vamos a hacer una recopilación de estos hechos que hemos llevado en estos últimos minutos. Alejandra nos platicaba sobre este motín en el penal de Topo Chico, en México, que está teniendo serias consecuencias. Veíamos la desesperación de los familiares por obtener algún tipo de información, por incluso violentar la entrada del penal, lanzando piedras, como ya nos comentaba Alejandra. También hemos estado al pendiente de la caída de esta valla que tenemos en la parte inferior izquierda de su pantalla. Les recuerdo que esto es en el Boulevard Constitución. De más está decirle que el tráfico debe complicarse, sobre todo porque entendemos, Néstor, que esto está en el sentido que conduce desde San Salvador hacia Popa, hacia Quesaltepeque, hacia Nejapa. No es del otro lado donde suele cargarse más de vehículos a esta hora de la mañana, ¿no? Cuando toda la gente viene hacia San Salvador. Y Azucena nos mostraba en la imagen que tenemos en la parte inferior a la derecha de su pantalla el tema de la persona que ha fallecido, que fue atropellada en la carretera rumbo al aeropuerto a la altura del Rancho Navarra, frente a una aduana de vehículos que se encuentra ahí, y enfrente también hay una rastra quedada, y esto, pues, no sé lo de la rastra quedada, porque enfrente de esta aduana también hay un lugar donde se practican emisión de gases para los vehículos que salen de la aduana. Por lo tanto, a veces desde muy temprano hay carros que están haciendo cola y que se parquean al hombro de la calle, al costado de la calle, para esperar que abran y proceder con la emisión de gases. Podría ser este tema también, ¿no? Así que muchas gracias, Alejandra, por toda la información en sala de redacción. Gracias, Azucena. Gracias, Néstor, también por todos los detalles, compañeros. Solo una información de última hora en este momento, Carlos, antes de finalizar el enlace desde la sala de redacción. Nos informan que el niño de 6 años que resultó con lesiones de bala, esto en Santa Cruz, Michapa, Cuscatlán. Recordemos que más temprano, lo informábamos que él había sido trasladado al Hospital Bloom. Pues en este momento nos confirman que ya falleció debido a las múltiples lesiones en su cuerpo. Información lamentable, pero que debemos de compartir con usted, amigo televidente. Y recuerde siempre informarse en nuestras redes sociales, @Noticiero Hechos, en Twitter y en Instagram, y en Facebook como Noticiero Hechos. Esto es lo que tengo. Buenos días. Gracias, Alejandra. Qué lamentable, ¿no? La noticia de este niño que, pues, producto de las lesiones, fallece en el Hospital de Niños Benjamín Bloom. Célida, Lorena, habíamos informado de esto más temprano, el lamentable hecho, ¿no?, en el que se ve involucrado este menor. Producto de la violencia que sigue imperando en nuestro país. Vamos a hablar ahora de temas de salud y ponga mucha atención porque el periodista Julio Guevara nos presenta a continuación la primera parte de este informe especial que deja en evidencia que algunos médicos están recetando medicamentos que en lugar de curar podrían provocar serios daños en los pacientes. Una vez me dio unas pastillas que dijo que eran para el azúcar y me pasé dormida. Sueños, decaimiento, que ganas de dormir y como que estaba en otro mundo, ¿no? Es imposible para esta mujer olvidar los efectos provocados por un medicamento desconocido. Hace algunas semanas, María de Los Ángeles pasó consulta en una clínica de Chalatenango. Recuerda que el médico le entregó muestras gratis de unas pastillas que literalmente la dejaron inconsciente por varias horas. Que esas medicinas me iban a caer bien, ¿no? Pero al contrario me cayó. No me las he seguido tomando. ¿Ya eran muestras gratis? Ah, muestras gratis. Algo grave está ocurriendo en clínicas y hospitales de la red pública. El Ministerio de Salud tiene en la mira a médicos que prescriben medicinas no necesarias y hasta de dudosa fabricación a cambio de dádivas. Una consulta grabada en audio por un paciente lo demuestra. El tratamiento que yo le voy a dar es de 8 pastillas. De estas 4 que me han traído, que tengo aquí, que le digo que son muy buenas, se va a tomar 4. De ahí usted va a ir a la farmacia y se va a comprar otras 4 para terminar el tratamiento. Cualquier cosita, diga de que el doctor Rodríguez la ha recomendado. Ya existe una línea de investigación. Droguerías se están acercando a médicos ofreciendo regalías a cambio que sus productos sean recomendados. En los pasillos de los hospitales el tema es un secreto a voces. Si usted no tiene nada, ve ahí está bien problemado.
y llega de repente y le dice, mire, no se preocupe, yo le voy a apoyar. O sea, obviamente, pues, es difícil no decir que no, si usted ve la necesidad. Una práctica que no debe permitirse por ninguna razón, han argumentado las autoridades del Ministerio de Salud. Sin embargo, los médicos la justifican. Jorge Castro del Hospital Rosales acepta que en muchas ocasiones muestras gratis de medicina son recetadas, pero no de mala fe. La verdad, la realidad es la deficiencia abismal de medicamentos, aunque ellos digan lo contrario, pero uno tiene que estarle dando medicamentos recetados y que los compren afuera. ¿Entonces existen o no empresas que ofrecen regalías? Siempre van a haber colegas que se prestan para eso, sobre todo. Este doctor no lo niega. Es más, algunas no solo brindan incentivos económicos, hay viajes para hacer turismo o de capacitaciones, oportunidades que algunos médicos no dejan escapar, porque el ministerio no se las ofrece, a pesar que las necesitan constantemente, asegura Castro. No nos habilita un local con computadoras, con revistas para hacer ciencia, educación médica continua. La medicina cursa con la educación médica continua y esa es la deficiencia del Sistema Nacional de Salud. No es una práctica nueva. Desde hace años se viene realizando, pero ahora se busca frenarla en la red pública ante medicamentos que están surgiendo que pueden poner en riesgo la vida de pacientes. Con imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Agradecemos al periodista Julio Guevara por ese completo informe y le invitamos a que se mantenga pendiente también de las nuevas emisiones de Noticiero Hecho, ya que este día se estará estrenando esta segunda entrega donde nos estará ampliando más sobre esta información. Ahora bien, seguimos con temas de salud porque según las autoridades del Ministerio de Salud, de noviembre al 6 de febrero se reportaron a nivel nacional 7.923 casos de Zika, más de 4 en este año. De las mujeres, 25 embarazadas a quienes se les detectó la enfermedad y que dieron a luz, ninguna tiene registrado que sus hijos hayan resultado afectados o presenten cuadro clínico de Guillain-Barré. Al respecto de esta nueva enfermedad asociada al Zika, el viceministro de Salud dio la cifra de casos registrados hasta febrero. Del 1 de diciembre del año pasado al 9 de febrero de este año, 118 casos de síndrome de Guillain-Barré. Tenemos 39 ingresados al momento, 20 nosotros como Ministerio de Salud y 19 el Seguro Social, pero hemos dado 74 altas. Autoridades de salud buscan prevenir enfermedades como la rabia, que es transmitida por los animales como perros y gatos. Hay que tener mucha precaución sobre este tema porque son precisamente este tipo de mascotas que tenemos en casa y que muchos de ellos están cercanos a los niños y personas mayores. Así y que ahí depende pueden mucho nuestra prevención. Lorena, en el caso de que tengamos una mascota, llámese perro, o sea que tengamos un gato, pues somos responsables también de su control de vacunas. En el caso de la rabia, yo sé que también en las unidades de salud aplican este sistema de vacunación para los animales, en algunas alcaldías sé que están trabajando en ese sentido, sí, realizan jornadas de vacunación también. Exacto, hay que aprovecharlo entonces y ahí ya no nos queda excusa para decir no se le puso la vacuna a la mascota, al perro o al gato porque no contábamos con el recurso económico, pues ahora hay diferentes lugares donde le están aplicando. O a cualquier otro animalito, hoy hay de todo tipo de mascotas, ves que tienen hámsters, creo que se llaman estos, que son roedores. Hay que llevarles el control de salud a todos. A todos. Veamos la nota. 7 años desde el último contagio de rabia en seres humanos en nuestro país, según el sistema de salud, que este día lanzó una campaña para vacunar perros y gatos en el municipio de San Marcos. Pedimos que toda la población acuda con sus perros y sus gatos a vacunarlos contra esta mortal enfermedad, ¿verdad? Porque es muy penoso, duro y triste ver una persona morir de rabia. En el año 2015 fueron cerca de 216,000 perros y gatos vacunados para prevenir el contagio. Para 2016 proyectan realizar 250,000 más. En esta ocasión, decenas de personas se acercaron para pedir la vacuna antirrábica para sus mascotas, que es proporcionada de manera gratuita por los veterinarios del Ministerio de Salud. Me parece bien porque mantenerlos a ellos cuesta bastante, entonces ir a una veterinaria particular
cuesta bastante cara esta vacuna. Me parece bien porque pues sí, uno no los anda llevando en otras partes porque mucho cuesta y aprovechando que aquí es gratis, y en otra parte cuesta mucho, es más cara la vacuna. Que ellos son nuestros mejores amigos y hay que cuidarlos bastante. Y después para nosotros, para los humanos, que nos transmitan enfermedades y así estamos mejor con nuestros vecinos, con la gente, que si los muerden por algo, siempre se quejan. Entonces así uno tiene ese certificado que están vacunados y que no les va a pasar nada. Pequeños, grandes, peludos, blancos, negros y de toda raza, perros y gatos fueron vacunados en el Mercado Nuevo de San Marcos, un municipio que el año anterior tuvo al menos 234 casos de mordeduras de estos animales, siendo esta una vía directa de contagio de rabia, una enfermedad que puede llevar a las personas hasta la muerte. Con imágenes de Ever Ábalos, esto es un reporte de Néstor Hernández. Huelga en varios hospitales de la zona oriental del país provoca reacción del Ministerio de Salud. Advierte que la acción es ilegal. 700 consultas externas perdidas, más de 500 visitas y 6.000 exámenes fueron suspendidos en 3 unidades comunitarias de salud familiar al oriente del país. Una situación similar se dio en 5 hospitales nacionales. El Hospital Nacional de San Miguel, el Hospital Nacional de Usulután, el Hospital Nacional de Nueva Guadalupe, el Hospital Nacional de Jiquilisco y el Hospital de la Unión. La acción obedece a una huelga que mantienen varios sindicatos, que a juicio de las autoridades es ilegal. Sus exigencias no van en sintonía con la afectación de la salud de nuestra población. Porque ¿qué culpa tiene la población de que ellos exijan que la empresa privada se está lucrando con el dinero de los trabajadores de las AFP? Advierten que las medidas legales deberán tomarse si los sindicalistas no suspenden la huelga. En su artículo 221 prohíbe la huelga de los trabajadores públicos, para empezar, ¿verdad? Entonces ahí sería una situación en que ellos ya están violentando la Constitución. La zona oriental tiene varios municipios en alerta amarilla por el incremento de enfermedades transmitidas por el zancudo. De allí la preocupación del ministerio que la situación sea más grave si no se atiende a la población. Con imágenes de Israel Cortés, informó Azucena Sandoval. Nuevamente vamos a hacer una pausa comercial, pero regresamos enseguida. Mucho que hablar en deportes. Sí, bastante. Sobre todo de última hora se ha confirmado un partido amistoso más para la selección salvadoreña de fútbol. Ya le vamos a contar quién será el rival, cuándo se jugará el partido, dónde se jugará. Todo esto lo tenemos para hacer un resumen de lo que pasa con selección y la jornada que se disputó ayer también, la número 6. Pero también hay información en el de los espectáculos, así que manténgase pendiente. Enseguida regresamos. En horas de esta madrugada, la policía fue alertada de varias detonaciones de arma de fuego en la comunidad Tutunichapa 4. En el lugar, una persona resultó con lesiones y fue trasladado por la PNC, pero murió antes de llegar a un centro asistencial. Un incendio de maleza seca se registró en el interior del parque de la colonia Satélite en San Salvador. Las llamas se propagaron y amenazaban a los habitantes de la colonia San Luis. Sin embargo, bomberos logró controlar el siniestro y no se reportaron víctimas que lamentar. Se registran más protestas por la propuesta del sistema mixto de pensiones que el gobierno podría presentar en los próximos días en la Asamblea Legislativa. Miembros de la Asociación Salvadoreña de Trabajadores Municipales se concentraron en la Plaza Salvador del Mundo en rechazo al tema. Continúa el frío y vientos afectando el territorio nacional. En zonas altas y montañosas como en El Pital, Chalatenango, se reportan temperaturas de hasta 3 grados. El clima es aprovechado por vendedores en el centro de la capital para obtener más ingresos con la venta de artículos para combatir el frío. En noticias internacionales, al menos 50 muertos en motín del penal de Topo Chico en Nuevo León, México. Entre las personas fallecidas se encuentran celadores e internos. Además, se reportan algunos reos fugados.
Bueno, hay una noticia positiva, por cierto, ya que estamos pues viendo muchas noticias negativas. Veámoslo de este chico que acaba de fallecer, lamentablemente, 6 años. Pero cambiamos y le damos vuelta a la página también y nos enfocamos en algo positivo, y es el reconocimiento de una salvadoreña que ha puesto en alto el nombre de El Salvador. Estamos hablando de Alexandra Layton Regalado, quien es la ganadora del premio de poesía St. Lawrence Book Award. Además, su trabajo también ha sido nominado para un premio Pushcart y para la antología Best New Poets, Mejores Nuevos Poetas. Sus poemas y cuentos han sido publicados en revistas literarias como Cream City Review, Gulf Coast, Mi Poesías, Narrative y The Notre Dame Review, 8, Phoebe, Puerto de Sol, Raider Poetry, entre otros. Regalado tiene unas maestrías en escritura creativa, un MFA en la poesía de Florida International University y un MFA en la ficción de Pacific University en Oregon. Es cofundadora de la editorial Calina, además es autora, editora, traductora de 10 libros de temática centroamericana y la más reciente, la antología bilingüe de poesía salvadoreña, Teatro Bajo mi Piel 2014. Así que su proyecto, fotoensayo sobre El Salvador, Through the Bulletproof Glass, se puede encontrar, o algo así como a través del vidrio antibalas o blindado, se podría traducir, se puede encontrar en Instagram. Alexandra tiene cinta negra en karate Kempo y actualmente vive en San Salvador con su esposo y sus 3 hijos. Así que qué bueno, felicidades, ¿no? Sí, por el reconocimiento y adelante con el trabajo. Ojalá parte de lo que ella sepa, todo el conocimiento que ha acumulado por el currículum que acabamos de leer, pueda transmitirlo también a nuevas generaciones para que sean más las salvadoreñas y salvadoreños que destaquen por aspectos positivos como este, ¿no? Sí, y este tipo de ejemplos son los que nos hacen saber que los sueños se pueden alcanzar. Imagínense, una salvadoreña, madre de familia, por lo general acá se truncan los sueños de muchas madres con una gran creatividad, con una gran capacidad, solamente por un tema social, que la gente te empieza a decir, no, ahora te dedicas a tus hijos, ahora te dedicas a tu familia, ya no vas a poder continuar con tu carrera, con tu profesión, con tus sueños, con tus ideales, y ella ha demostrado que sí se puede. Sí, bueno, con valor, con perseverancia, con seguridad también, así que nos sentimos sumamente orgullosos de poderles comentar esta noticia, pues que destaca entre todo lo negativo, como Carlos Artiga también estaba comentando. Así concluimos, gracias por habernos acompañado y se queda en compañía de Hola El Salvador. Hasta mañana. Los padres de familia son responsables de lo que sus hijos ven. El siguiente programa es clasificación D. Para mayores de 18 años. Dirección